Construcciones RGL y en Facebook Elevar Construcciones Casas Prefabricadas. Elevar Construcciones. Más que casas, construimos un futuro. Cuando un gran proyecto comienza, necesitas soluciones que estén a la altura. Servicios Rurales trae Tecnimet a Santa Cruz. Construcción modular para campamentos, oficinas, comedores, sanitarios y viviendas con soluciones rápidas y adaptadas a cada necesidad. Además, movimiento de suelo, equipos viales, generadores, compresores, camiones y alquileres para minería, petróleo y grandes constructoras. Servicios Rurales y Tecnimed. Experiencia nacional, presencia santacruceña y soluciones para hacer avanzar tu proyecto. Consultas al 2966-677882 y en Instagram @TecnimetSA. Buon Appetito es el lugar. Buon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza, un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buon Appetito, la vida a tu lado. Este 19 de agosto se viene el primer bingo programado del Bingo de los Egresados 2026. En la primera partida, 8 millones de pesos. En la segunda, 9 millones de pesos. En la tercera, 10 millones de pesos. En la cuarta, 11 millones de pesos. En la quinta partida, un Renault Kwid. Y en la sexta, un Chevrolet Tracker. ¿Tenés el bingo de los egresados? Seguí este sorteo en vivo por nuestro canal de YouTube el miércoles 19 de agosto desde las 16 horas. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Cuando no encuentres las palabras, deja que hable la música. Me quedé corto buscando problemas, por eso quiero sacarte a bailar. Porque una buena letra de nuestro rock te explica la vida en solo 3 minutos. Refugiate en las canciones que te hicieron ser quien sos en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc.
¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Si la vida es una película, nosotros le ponemos el mejor soundtrack. Desde los clásicos inmortales hasta las nuevas bandas que pisan fuerte en el under. ¡Qué mala suerte por impedir! Todo el rock, todo el tiempo en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna novedad. Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. Donde arden las estrellas. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Un himno atrás de otro. Así armamos la programación, pensando en vos, que llevas el rock nacional en las venas. No me dejes morir así. Somos la compañía perfecta para la ruta, el laburo o tu casa. Somos tu aire en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola.
Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Gracias por estar del otro lado de los parlantes. Sin vos, este hermoso ruido no tendría sentido. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Seguimos haciendo grande nuestra música, compartiendo la misma pasión. El aguante es total en este invierno 2026 a puro rock. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música, volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Vegetariano inmigrante es. Te
Un día como el de ayer, un 17 de agosto, pero de 1957, nacía en Pergamino, provincia de Buenos Aires, uno de los grandes referentes del rock nacional, Ricardo Mollo. Su historia es un recorrido de coherencia, un recorrido de poder creativo, y luego de marcar a fuego los años 80 como guitarrista de la mítica banda Sumo, le tocó la difícil tarea de reconstruirse tras la partida de Luca Prodan. De esas cenizas nació Divididos, la aplanadora del rock, donde Mollo redefinió el sonido de la guitarra eléctrica en la Argentina con un terremoto de distorsión capaz de fusionar la furia del groove con la belleza del folclore. De tocar la guitarra con los dientes o con un calzado arrojado desde el público, a la sensibilidad acústica de Spaghetti del rock o Amapola del 66, su voz y su instrumento se convirtieron en un sello inconfundible de nuestra identidad sonora. Años atrás, junto con Arnedo y Catriel, Mollo llegó a Río Gallegos e hizo vibrar un boxing repleto de almas santacruceñas en una noche que para muchos de nosotros quedará para siempre marcada a fuego. Escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo. La aplanadora del rock and roll es Divididos. Y con ellos arrancamos esta mañana. Acomódate que ya empieza Arriba el Día por la 100.9. Al chabón, sábado explota el San Martín, los domingos a las 10, sobre recto en la estación, Barratín de Mayor. Sin picar, abejas con un boom, viajando en el panal. Buen día, queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Buen lunes a todos, a nosotros también, a Juli Quirós, que condujo Buenos Días Malvinas hasta hace un ratito nada más. Y esto es Arriba el Día, temporada número 11, hasta las 12:30 del mediodía. Efeméride rockera argentina, la aplanadora del rock and roll, así como fue bautizada por su público. Divididos, clásicos de sus primeros tiempos, es lo que estamos escuchando en la voz de Rodri Arredondo. Mi nombre es Leandro Dolan y ya anda por aquí en los estudios Héctor Nica Mancilla, que va a entrar, pero no sin el mate. De hecho, no lo dejamos entrar si Nica no trae el mate. Que tengamos una buena semana. Primer deseo, así en voz alta, para todos nosotros, luego de un fin de semana largo. Hoy es martes, no sé si recién dije lunes, es probable que sí, no me acuerdo, pero en mi hoja de ruta, que son los apuntes del programa, había puesto lunes. Claro, como si uno no hubiese tenido un feriado. Y en verdad venimos del feriado del paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín, cumplido ayer, ¿cierto? 17 de agosto. Si ustedes pudieron descansar, que hayan tenido un buen descanso en la medida de lo posible. Y el otro día charlábamos, no lo tengo acá a mano el calendario, pero para feriados, digamos feriados de adultos, porque el mes que viene está el Día del Estudiante, pero no nos cabe, ¿no? No nos cabe, falta un mes para eso. El Día de la Primavera, el Día del Estudiante. ¿Pero qué feriados?
falta un tiempito. Para el próximo simplemente se los comento al paso. ¿Cómo andas, Rodrigo Redondo? Buen día. Buen día para todos. ¿Cómo andamos, Lean? ¿Todo bien? Muy bien. Un tanto más descansado. Digo porque ayer fue feriado. ¿Qué tal el fin de semana? Tranquilo, me lo tomé con calma. De veras me lo tomé con calma. Con descanso, descanso y reflexión sería. Ajá. No es muy divertida Descanso y reflexión. la síntesis, pero es como. Un fin de semana para y- reflexionar. claro, descanso y reflexión. Fuera de broma, tranquilo. Pero bien, bien. Ok, está bien. Bueno, lindo fin de semana. Llovió un poquito. El sábado. El sábado se pareció a los últimos 2 meses y medio. ¿Vieron que estuvo nublado 2 meses en Gallegos? Sí. Y si no era lluvia, era nieve y toda esa mezcla. Y el sábado se pareció bastante a aquellos días, pero el domingo mejoró. Hagamos memoria, porque ayer Sí. fue lunes. Domingo a la tarde Mejoró. hubo un par de horas que estuvo hermoso para esta época del año. Y el lunes también estuvo lindo, porque fue el Día del Niño, hubo mucha gente en la calle, ayer lunes, mucho movimiento, hubo mucha gente en las ferias, mucha gente que salió. O sea que me contaba fuera del aire, fui al Centro Cultural a ver un show de tango, que creía que era un show de tango. Contaste al aire que ibas a ir, que probablemente ibas a ir y fuiste. Fui, exactamente, pero no era un show de tango. ¿Con al qué te final. encontraste? Pensé que era el show de tango, pero no, me encontré con el octeto Arcis y con la orquesta de la Resi, que estuvo pero muy bueno, yo nunca los había visto. Verdaderamente me sorprendió, pero para bien. O Sí, sea, una cosa espectacular. llegué y dije, qué lástima, no sé qué, y me terminé llevando, creo que algo mucho mejor e inesperado, que fue un show increíble con un santacruceño que se llama Santiago Contreras, que la descosió con el violonchelo. Creo que estoy pronunciando bien el instrumento. Sí, violonchelo o chelo, pero sí. es el grandote, ¿no? Claro. Sí, Sí, exactamente. El tipo se paró, viste, con el escenario enfrente y yo, ¿qué va a hacer? Sí. Era Messi, el Messi del violonchelo, Claro. con la orquesta Resi de fondo. Un show increíble. Eso fue para mí el planazo, después otras cosas más, pero el planazo del fin de semana fue en el Centro Cultural, que estuvo pero muy muy bueno. Inauguración de una sala, además también. ¿Cuál es así, si la tenés que o más o menos describiste que el Centro Cultural es grande? ¿Fuiste conmigo o no? Bueno, tenía sillas. Vos decís, buen día, Nico, no fui Nico conmigo. Mancilla. Nico es más de la música clásica, ¿no? No, a él le gusta más el tango. De Cuando se orquesta. enteró que la orquesta dijo. Ahora, no he visto orquestas, no he visto recitales de orquestas pet friendly. Este término que se usa para amigable con los animales que puedes andar con tu perro. Claro. O tu canal. Igual no quisiera un canal de Como alguna Bovino. Claro, sí. Vos hablaste de un caimán hace poco. Claro, ¿Cómo andas, Nico? Buen día. Bien, buen día, chicos. Bueno, estuvo bueno entonces. Sí, estuvo lindo. Después, bueno, nada, lo que todo el mundo, ¿no? Fui a feria, me vine para la radio el sábado de la mañana, encontré a Nica laburando en la radio. Claro, turno mañana desde las 9, Nica, ¿cierto? ¿Lo conocí, amigo? Algo con Mingo también. Andaba conmigo. Ah, no lo Muy parado, conocías. Tengo Se paciencia. cayó bien. Sí, Tipo muy simple. piolas, tipo simple. Me encantó Mingo, Está tan frío, ¿no? Me dice, no, está lindo. Claro, yo vine muy abrigado y me dio la sensación, pero vos tenés ahí los datos a mano, que no está tan frío como otras mañanas. No, tenemos el cielo mayormente nublado esta mañana. Venimos de un fin de semana con más o menos buenas temperaturas, con algo de lluvia, con cielos cubiertos, pero hoy el cielo está, por lo menos a esta hora de la mañana, mayormente nublado y la temperatura actual es 4 grados 5 décimos la temperatura, con una térmica que apenas está por encima de cero, 2 décimos por encima de cero, con una máxima pronosticada para hoy de 9 grados. Algunos anticipan o vaticinan que puede llegar hasta 10 inclusive el termómetro. 10 grados para esta jornada de martes. Pensar, ¿no?, que estamos en pleno invierno y 10 grados parecía imposible. Siempre se ha dicho, ojo con el mes de agosto, que es el peor, no sé qué. Fíjate vos, tenemos 10 grados de pronóstico para el día de hoy, 3 grados la mínima. Pronósticos de algunas lluvias aisladas para la capital por la mañana y por la tarde para hoy, para esta jornada de martes a la que mucha gente volvió al laburo después del feriado, el fin de largo. Por la tarde parcialmente nublado el cielo, es decir, saldrá un poquitito el sol, y por la noche cielo algo nublado. Eso sí, cuando sube la temperatura, por lo menos desde mi visión, desde mi óptica, pasa muchas veces lo que ya sabemos que viene, levanta un poquito el viento. Hoy vamos a tener vientos de por la mañana hasta 40 kilómetros por hora y por la tarde, escuchá, 70 kilómetros por hora de viento con ráfagas que podrían alcanzar los 87 kilómetros por hora también. Así que, bueno, una de cal y una de arena. Recuerdo que el viernes, cuando diste el pronóstico extendido, ya salía en ese pronóstico extendido que para esta semana se venían días de viento. Claro. Y bueno, es lo que se está pronosticando ya para el día de hoy.
no es algo que no conozcamos, ciertamente, el viento en estos lares, pero no estamos en la época del viento, sino en la época del frío. Aquí en Río Gallegos, en la capital de la provincia de Santa Cruz. Así como está el comandante que recién nos saludaba, él es el Brian Álvarez, nuestro operador. Saludamos en la producción a Sandro Díaz, en la redacción del diario Nuevo Día, a esta hora a Tony Villanueva y a Fernando Tornú, más el equipo de redes sociales, María Oviedo en el departamento de ventas, y estamos en vivo en YouTube en este momento entre signos de admiración. Dice: te acompañamos en la mañana. ¿Cómo anda usted, compañero estimado Rodrigo Poloni? El hombre detrás de cámara, el hombre del streaming. Nica, bueno, están pasando muchas cosas acá y hoy es un programa fuerte desde el punto de vista informativo, y no solo en vistas a lo que pueda llegar a suceder, que vale decir, ya son no solo hechos consumados y muy tristes para nuestra ciudad, diría, en términos de nuestra vida comunitaria, social, de ingresos, de trabajo, que tiene que ver con el cierre de Autofarma, seguido del cierre de Carrefour, del cual se cumplen 4 semanas ahora esta semana. Esos son temas excluyentes hoy, sin dudas, pero una nota al pie o un comentario al margen. Vos me lo comentaste el viernes, Nica, y lo vi en la tapa de los diarios porteños el fin de semana. El Paso Cristo Redentor. Es un paso muy conocido por la gente que viaja, pero aunque sea para un principal paso de cargas también que tiene la Argentina y la vinculación con el Mercosur. Por ahí pasan camiones que van al puerto de San Antonio, cerca de La Serena, a Chile. El principal puerto que tiene, uno de los principales puertos exportadores que tiene Chile es el puerto de San Antonio. Todas las cargas que salen de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay, pasan por la Argentina y también viceversa. ¿Y están varados ahí hace cuánto? En algunos casos pasó el mes. Es muchísimo tiempo, Sí. y son miles de camiones. Miles de camiones, 3.400 camiones. Impresionante. Hace 20 días ya eran Sí. cientos de camiones. Ahora son miles de camiones. No solamente es Cristo Redentor, sino por el lado de la provincia de Neuquén, famoso paso conocido como Pino Achado. No sé cuál será la situación que presenta otro paso fronterizo que por ahí no es tan usado, o sea, está todo asfaltado, pero es muy lejos, es a la altura de Salta. Ahí se estaba construyendo un corredor bioceánico también para comunicar Paraguay y Brasil con Salta y salir por el paso de Jama. Es uno de los pasos también utilizados. Lo que pasa que ahora hubo fuertes tormentas de lluvias en el norte de Chile, precisamente en esa zona de la Puna. Así que debe estar complicado también el paso. Es un paso en altura, cerca de los 2.000 y algo de metros. Se sufre mucho el transitar, el transporte por ahí, por la altura precisamente. Pero el principal paso sigue siendo el Cristo Redentor. Y sigue cerrado. Y sigue cerrado. Y vos sabés que hay toda una controversia porque desde hace muchos años el gobierno de San Juan, en San Juan tiene un paso que directamente cae a la ciudad de La Serena, cae a San Antonio, es más cerca, se llama el Paso de Aguas Negras, pero no es un paso que esté el camino consolidado, no está asfaltado ni pavimentado, es en altura, pero no tiene tanto sistema de caracol como tiene el Paso Cristo Redentor. Caracol vas haciendo Sí, una ruta muy famosa que mucha Sí. gente la filma y sube el video a redes. Sí, exacto. Pero no está asfaltado. Y el gobierno de San Juan buscaba financiación hace cosa de 2-3 años atrás, porque agilizaría aún más la circunstancia del pasar para el vecino país con carga, con exportación de Bueno, productos. es un tema del cual sabes mucho, bien lo venís detallando ahora en este minuto de aire. Y recuerdo que el viernes, jueves y viernes fueron programas con muchas urgencias desde la actualidad y desde lo periodístico, y nos quedó en el tintero hablar del Paso Cristo Redentor, que vos lo venís siguiendo y que mucha gente aquí conoce por otra parte. Y bueno, los diarios porteños del fin de semana, había informes sobre, bueno, ya son miles los micros así, y las imágenes de la nieve son impresionantes. O sea, la nieve que tapa autos, tapa la altura de los autos y los supera en altura en toda esa zona cordillerana muy complicada por el clima.
Les decíamos que hay un tema que es excluyente en el día de hoy, que es el cierre de Autofarma. Vamos a hacer un informe completo, detallado. Vos, Rodri, estuviste el viernes a la tarde allí a las 3, cuando los trabajadores se estaban reuniendo con representantes de la empresa a la altura de la farmacia Moderna, al lado en realidad del Autofarma grande que había, qué feo decir había, ¿no? En tiempo pasado, bueno, que todavía lo hay. Está cerrado, Claro. ¿cierto? Y el viernes debemos decir que pasada la 1 de la tarde, nuestro móvil con Juli Quirós en la calle hizo una cobertura absolutamente elocuente de imágenes que son no solo muy tristes, sino también asombrosas. Es decir, que esto que estamos viviendo en Río Gallegos, es cierto que el cierre de Carrefour y el cierre de Autofarma tienen naturaleza diferente, pero lo que vimos miles de nosotros en la cobertura de Nuevo Día del móvil de Juli Quirós, vamos a repasarlo tranquilos. Un móvil que duró prácticamente 1 hora. Esto cuando salen de la sede del Ministerio de Trabajo, uno de los dueños de Autofarma, acompañado por 2 personas, uno de ellos un abogado. Hablamos en este caso de Rubén Llanesa, el hombre que fue increpado. Eran los 2, ¿cierto? Eran los 2 dueños. Claro, el otro es Daniel Llanesa. Y el tercero de los dueños es Carlos Cortés, que está con prisión domiciliaria en Buenos Aires por la causa de los cuadernos. Juli, buen día. Pará, ahí hablaste un toque. Hola, buen día. Sí, eran ellos 2 y un abogado. Claro, ellos 2 y un abogado. Sí, y lo el que hombre... pasa es que Daniel Cortés... Ahí se corta el audio, Juli. No, se escucha cortado. Decías. decía que Daniel Cortés se va rápidamente de la escena y lo deja solo a Rubén Llanesa Claro, con el claro, es abogado. el que se queda dando la cara y es, bueno, tiene una conversación desde ya que muy, a ver, todo espontáneo y muy confusa, digo confusa como para seguirle el hilo de la conversación, aunque con algunas cosas que se pueden sacar en limpio. Eso que apenas estamos sobrevolando, enseguida, si les parece, Rodri y Nica lo ponemos en el aire. En este momento, que es de títulos de algunas cosas que pasaron el fin de semana, quisiera comentar 2 o 3, no para desarrollarlas ahora, pero una especie de ABC informativo para el público que le gusta y que le interesa conocer algunas cosas que pasaron en las últimas horas, en los últimos días, luego de un fin de semana largo. Ayer se cumplieron 19 años del atropello de Daniel Barizat contra una manifestación. Fue el 17 de agosto de 2007, un año que fue de crisis institucional en Santa Cruz. Si tenemos tiempo, a lo largo del programa quisiera leer un posteo de Cristina Lacolo Coronel, que en sus redes sociales, entre otras cosas, compartió una foto de Barizat en la actualidad. Vamos en YouTube, Rodri Poloni. Miren, Nica, hace cuánto que no ves a Barizat. No lo vemos desde el 2007 en Río Gallegos. ¿No? Ya casi 20 años. 19. Sí. Nunca más volvió a Gallegos. Nunca más volvió el sinvergüenza. O al menos ese. nunca más volvió a salir a la calle. El atropello de Barizat fue una cosa muy impresionante. La Colo Coronel fue quien... apañado, ¿no?, por la justicia de turno y por... tuvo una condena leve. Él era ministro de gobierno hasta hacía poco tiempo antes y atropelló una manifestación cuando se vio rodeado por una marcha que encabezaban los docentes el 17 de agosto de 2007. Nunca le tocó nada, ¿eh? Nunca. Tuvo una condena leve. Leve, sí, Por eso fue decir nada, excarcelado. Estuvo en prisión muy poquito tiempo en la escuela de policía. La foto que van a ver ustedes en YouTube es de, cuenta la Colo Coronel, que ayer hizo un posteo. Ella fue, su vida estuvo pendiendo de un hilo. La vida de Cristina, la Colo Coronel, entre todos los atropellados, su vida fue la que más riesgo de muerte tuvo. La Colo es, voy a decirlo de este modo, una persona muy cercana y amiga de la casa. Es amiga de Laura Andreona, nuestra compañera. Es discípula de Tambores, de la Tarambana. La conocemos hace muchos años en este, podríamos decir, costado más feliz y más amable, pero aquello que pasó en 2007 no solo tuvo una repercusión política tremenda, porque era un ex ministro atropellando gente. Esa que estamos viendo es la Colo Coronel. Ahí está Barizat. El hombre que está en el medio pelado, en YouTube, el público está en YouTube. A mí me suena a Pharmacity, pero no sé, esa es una farmacia porteña. No, me parece que sea farmacia. Ahí está Barizat. Puede ser, goza de buena salud. Es una farmacia, ¿cierto? Una farmacia. Goza de buena salud. Ya está más grande de edad, por supuesto. Han pasado casi 20 años. Ese es Daniel Barizat. Daniel Barizat, ministro de gobierno era. Así es. Pero lo simbólico del caso era que mientras pasaba esto, según tengo entendido, porque no lo viví, a menos unas 10 cuadras por lo menos en el boxing estaban Néstor y Cristina Kirchner lanzando la campaña para la presidencia de 2007. Fue una cosa muy impresionante que esto que vos describís lo
lo digo lo más breve posible en esto que estamos en títulos, ¿no? Pero insisto que sí, bueno, claro, la efeméride fue ayer y hoy es el comentario, aunque sea breve, algo así como comentario obligado en términos de la importancia que tiene. Lo que estás diciendo, Rodri, fue exactamente así. Año 2007, en mayo renuncia el vicegobernador a cargo Carlos Sancho, luego de la represión de la policía de la provincia, con Wilfredo Roque a la cabeza, que era jefe de la policía y jefe de la CIDE de Néstor Kirchner en Santa Cruz, contra manifestantes contra una protesta municipal. En mayo renuncia el vicegobernador Sancho y en 2006 había renunciado Acevedo, el gobernador. Luego del caso Sayago, el policía muerto en Las Heras en febrero de 2006. Un tiempo después de la renuncia de Sancho, asume Daniel Peralta como gobernador porque era diputado y quedó a cargo de la provincia. Daniel Peralta le pide la renuncia a Barisat. Pasan los meses, la crisis político-institucional se resuelve momentáneamente con la asunción de Peralta. Las protestas empiezan a ceder, eran verdaderas puebladas en Río Gallegos y claro, entre que asume Peralta, este proceso es mayo, abril, junio. Esto pasa en agosto. Había menos protestas, pero Daniel Peralta lanzaba su candidatura a gobernador con el apoyo de Néstor y Cristina en el boxing. Sí. Río Gallegos estaba literalmente militarizada. Era una cosa muy impresionante ese 2007. En ese acto del boxing se lanzaba Peralta gobernador, venía siendo interino a cargo de la gobernación, y Cristina Fernández de Kirchner candidata a presidenta. Y se dio una paradoja muy impresionante ese día que la recuerdo. Beto Barría estaba allí y nuestro compañero de tareas, Beto, estuvo muy cerca de ser atropellado por Barisat. Afortunadamente, como otros, pudo zafar, haciendo en ese caso la cobertura periodística. Vi un posteo ayer de Beto. Beto, nuestro compañero socio fundador del diario Nuevo Día, ¿cierto? Y cierro con esto. Después del atropello de Barisat, que fue frente al Hotel Costa Río en su momento, donde ahora es Café Martínez, ahí enfrente, se llevan a los heridos al hospital, Barisat se va pasando por arriba de la gente y sucede que se hace el acto en el boxing. Y el acto en el boxing termina con fuegos artificiales. Sí. Entonces uno veía fuegos artificiales del acto del kirchnerismo en el boxing y las consecuencias de la gente atropellada en la esquina del lugar donde había sido el atropello, en la esquina de la Plaza San Martín. Y otro tanto de gente en el hospital, yendo a ver cómo estaban los heridos. Se temía allí que hubiera gente fallecida. Afortunadamente nadie falleció. Y Cristina Lacolo Coronel es quien ayer hizo una publicación que incluía, entre otras cosas, la foto de Daniel Barisat. Bueno, ayer se cumplieron 19 años de aquel episodio traumático y terrible ocurrido aquí en Río Gallegos. Ayer, que fue 17 de agosto, el gobernador Claudio Vidal inauguró una sala de reunión en la empresa Santa Cruz Puede, que se llama General José de San Martín. Y a mí me llamó la atención, lo escuché a Juli haciendo un comentario esta mañana en Buenos Días Malvinas. La salutación o el recordatorio de la efeméride de San Martín en las redes sociales del gobernador Vidal tienen desde ya a su figura, a la de San Martín, paso a la inmortalidad del general José de San Martín, aunque su título es 30 años de kirchnerismo no pueden borrar nuestra historia. A mí me parece que el gobernador está un tanto monotemático en sus críticas. O sea, decir 30 años del kirchnerismo relacionado con San Martín, a mí me pareció raro. Raro sí. En esta cosa de continuidad, así como idea fija, digamos, sí, una especie de opinión fijo. No tiene parangón de comparación. No se puede comparar un movimiento que fue político o varias gestiones políticas con el padre de la patria. Me parece que falta, con toda la humildad se lo digo, señor gobernador, me parece que le falta leer un cacho de historia. Sí, me parece eso, que queda siempre traer, en este caso, historia contemporánea, con historia argentina. Es cierto que hay que ver cómo lo anclas o cómo lo enganchás. Sí. El posteo es muy breve del gobernador. Dice, 30 años de kirchnerismo no pueden borrar nuestra historia, Santa Cruz tiene que recuperar sus valores. San Martín nos enseñó que una provincia y un país se construyen con esfuerzo, trabajo y compromiso. Hoy estamos recuperando esos valores para dejar atrás años de destrucción y construir una Santa Cruz con rumbo. Es decir, en la salutación por San Martín, el gobernador le pega al kirchnerismo, como lo viene haciendo hace un mes, más o menos, al kirchnerismo en particular, o mejor dicho, al kirchnerismo en general y a Pablo Grasso en particular en los últimos días. Igual, comentario al paso, insistimos que la agenda de hoy
claramente lo sustancial va por otro lado. Son las 10 y 14 minutos. Hoy vamos a hacer una entrevista, si tenemos suerte, con un alto funcionario por el caso Autofarma. Ahora en un rato. Y más adelante en nuestro programa, también si la suerte nos acompaña, vamos a hablar de la crisis de los salarios y de los ingresos en Santa Cruz, pero desde la óptica del problema de los alquileres. Si tenemos suerte, hoy vamos a tener dos testimonios. Uno con un empresario de empresas del rubro inmobiliario y otra con un alto funcionario, ahora en un rato, respecto de la situación de Autofarma. No vamos a abordarlo hoy en detalle, pero el capítulo Gobierno de la Provincia, Claudio Vidal versus Tribunal Superior de Justicia empezó un nuevo capítulo el último viernes. Un nuevo capítulo que es complejo, controversial. Insisto con que hoy no lo vamos a abordar en detalle, sí lo tenemos para la agenda de la semana. El gobernador, o mejor dicho, el directorio de la Caja de Previsión de nuestra caja jubilatoria hizo una reunión extraordinaria, una sesión el viernes, y a partir del cumplimiento de un decreto que dictó el gobernador que tiene que ver con la ley de jubilaciones, jubiló de manera compulsiva a 27 trabajadores públicos. El punto es que 3 de ellos, o de ellas, son vocales del Tribunal Superior de Justicia. Y esto, desde el viernes, es una situación que tiene toda una serie de derivaciones y repercusiones. Siempre citamos la fuente. Quien viene siguiendo el caso con mucho detalle es el medio de La Opinión Austral. Tomo un título de hoy. Una de las vocales jubiladas compulsivamente es Paula Ludueña. Llegaremos a una Corte Suprema. Llegaremos a la Corte Suprema. Vamos a hacer un nuevo caso Sosa, pero por 3, dice la vocal Ludueña. Ella, junto a Alicia Mercado y a René Fernández, recordemos que René, en este caso René con doble E, es una mujer, René Guadalupe, son 3 vocales del tribunal que fueron jubiladas en una sesión extraordinaria en disidencia de los vocales de los activos y los pasivos, tema que vamos a tratar a lo largo de la semana. Qué Más paradójico, tranquilos. ¿no? Nunca estas integrantes del Tribunal Superior de Justicia hablaron de Sosa en estos últimos años. Ahora cuando se produce este hecho, lo nombran. Claro, Eduardo Sosa, vale decir que es el ex procurador destituido de manera inconstitucional por Kirchner en los 90, siendo el gobernador, y fue restituido hace poco en la gestión del gobernador Claudio Vidal. Esto que decís vos, cierto, no viene sin controversias, sin contradicciones. Para mí, la mejor manera a ver, la clave de interpretación de esto es una puja de poder donde no son ángeles contra ángeles. No. Es decir, es una puja de poder fuerte. Viejas rencillas. Una puja de poder muy fuerte. Con viejas rencillas. Y con un nuevo capítulo. Esto empezó hace un año y pico atrás, cuando el gobernador Vidal empieza a apuntar contra el Tribunal Superior de Justicia, modifica la ley que permite ampliar la cantidad de miembros y ahí empieza toda una serie de derivaciones y capítulos. El último capítulo empezó el viernes, ya tiene la voz crítica del vocal Sánchez, vocal de los trabajadores activos en la Caja de Previsión. También se fue de esa reunión, de esa sesión, la vocal Viviana Carabajal. Y nosotros, no hoy, porque hoy para nosotros el tema es Autofarma, digo como tema excluyente del programa, pero lo vamos a poner en agenda a lo largo de la semana. Nuevo Día tiene una nota ya publicada de ahora. Le agradecemos a Tony Villanueva que nos apunta en vivo y en directo de la redacción. ¿Qué pasa con las 3 vocales del tribunal jubiladas por la Caja y por qué el vocal Sánchez acudirá a la justicia? La Caja de Previsión otorgó 27 jubilaciones, entre ellas de las 3 vocales del tribunal. El decreto 608, este es el decreto de la polémica, ya vamos a profundizar, fija plazos para el cese y es cuestionado judicialmente. Pensamos lo siguiente, estimados Rodri y Nika. Tenemos una mañana de mucha información, tenemos testimonios, el caso Autofarma va a ser un caso excluyente. ¿Les parece darnos una vuelta por otras cosas del programa, la consigna, el ida y vuelta con los oyentes, y volvemos a Autofarma en un rato? Vamos a tener no menos de media hora de aire entre testimonios, cobertura en vivo de nuestro móvil y repasando algunas cosas de los últimos días, fotografías y videos. Hay un video muy impresionante de Carlos Cortés,
uno de los dueños de Autofarma, comprando un auto antiguo de lujo en Mustang. Buenos Aires ahora en diciembre pasado. Mucha plata eso. Eso lo había mencionado un trabajador de la firma, lo había mencionado nuestro amigo ¿Pato? Bueno, está el la video. compra de ese, y ahí se ve el video de esa compra de ese Ford Mustang, que es un auto carísimo porque ese modelo ya es de colección. Si no me equivoco, ese Ford Mustang es en modelo 70. Una buena plata en billetes verdes. Coleccionista el hombre. Coleccionista de autos, pero coleccionista ahora de trabajadores desempleados, ¿no? Es muy contrastante. Realmente el nivel de vida... Ya estaba jodida la situación en Autofarma y este hombre compraba autos. Bueno, así es uno de los socios, ¿no? Vieron que uno conoce como Grupo Llanesa, que son los hermanos Daniel y Rubén, pero el tercer actor en esto es Carlos Cortés, y lo menciono al paso porque está en la grilla que compartiremos con ustedes más adelante. Son ahora las 10:20. Repasamos los datos del tiempo, amigos, con un poquito de música. Si te parece, Brian Álvarez en la operación técnica. Brian, buen día, querido amigo. Buen día para todos. El cielo está nublado. Cielo nublado en la capital de Santa Cruz. Algo nublado, en realidad. Está el más o solcito. menos. Sí, claro. El solcito quiere salir. Hay pronóstico de lluvias aisladas para la primera hora de la mañana, para las primeras horas, antes del mediodía, tal vez alguna que otra lluvia. Después el cielo por la tarde va a estar mayormente nublado. En este momento la temperatura es 4 grados 5 décimos, lo que marca el termómetro del Servicio Meteorológico Nacional para la capital de Santa Cruz. Que escuchamos cuarteto y chámame, y también escuchamos a Van Halen. Los dos nos cansamos del arroz, pero vos no sabes lo que es comer arroz. Que es mentira lo de ver y lo de ver. Ahí matemos al maldito DJ. Él me mira diciendo que yo la faré, pero nunca sabrá lo de Megadeth. Megadeth, Megadeth, Megadeth. Megadeth, Megadeth, Megadeth. Megadeth, Megadeth. ¿Pensás en tu casa propia? Elevar Construcciones la hace realidad en Wood y Steel Frame. Aprovecha un 10% de descuento al contado o financia con cuotas fijas en pesos y sin interés. Entregás el 50%, el 30% con inicio programado o tu vehículo como parte de pago. Presupuestos cerrados y planes a tu medida. Agenda tu cita al 2966-744148 o en Instagram búscalos como @elevarconstruccionesrgl. Elevar Construcciones, construimos tu futuro. Escuchamos Megadeth y que sos súper amiga de los simbiosis. Pero hay algo que vos no sabes, que escuchamos cumbia y llámame. Como toca la guitarra Steve Vai. Los dos nos cansamos. ¿Todavía estás mirando series en esa tele chiquitita? Bueno, escucha la locura que se armó DirecTV. Te llevas un Smart TV de 50 pulgadas, el plan Oro HD con 226 canales, Disney Premium y Digo. Todo lo podés pagar en hasta 12 cuotas. Así es, amigo. Te llevas una tele nueva y accedes al plan más completo, más Disney Premium y Digo. Escribile ya a Mar, nuestra amiga Mar, al 2966 40 11 69. No duermas con esto, mandale un mensaje y aprovecha la oportunidad. 2966 40 11 69. DirecTV, el mejor servicio. Megadeth, Megadeth. Megadeth, Megadeth, Megadeth. Megadeth, Megadeth, Megadeth. Megadeth, Megadeth, Megadeth. Y mirás el termómetro y ves los 4 grados y medio de temperatura en la capital de Santa Cruz y la verdad es que lo único que da ganas es de no cocinar y de comer algo bien rico y calentito, ¿no? Salen unas empanaditas de lo de Jacinto. Te pedís una de 4 quesos bien derretido, una de humita, una de choclo o la de pollo que es un manjar. Y si no hay acuerdo en la mesa no pasa nada porque hay más de 50 variedades incluyendo pizzas, tartas, rolls y opciones veganas y sin tag. Si todavía no las probaste, este es el momento. Te pasás por Jofredi Loaiza 26 o les mandás un mensaje al 2966 5089 22. Búscalos en Instagram como @lodejacintorg.
Y nuestros amigos de Buen Apetito auspician esta parte del programa. Pasión por lo artesanal, ravioles, ñoquis, lasañas, sorrentinos, canelones y mucho más. Pastas frescas caseras que transforman cualquier comida en un momento especial. Hacé tu pedido al 2966 41 72 44 o pasa por Comodoro Rivadavia 430. Búscalos en Instagram como @buenapetito_rgl. Buen Apetito, pasión por lo artesanal. Ya no sos parte de la gente común. 10 de la mañana, 25 minutos en todo el país. Hoy vamos a tener una temperatura máxima de 10 grados. Una mañana, un día bastante particular, teniendo en cuenta que estamos hablando del último mes del invierno. Invierno que ha dejado muchos soldados caídos. Hay muchos soldados que están ahí tambaleando con el tema de la gripe. Yo no sé si a ustedes les da la sensación o no, pregunto, abro la pregunta para la mesa, de que las gripes duran más y que son más persistentes que lo que eran hace años, ¿no? Como que está la idea, me da la impresión en general de que hoy te enfermas y ya no te dura 1, 2 semanas que te recuperas, sino que te dura 4 semanas, después volvés a caer. Bueno, hay una explicación para eso, pero díganme si no es así. Totalmente. Bueno, la doctora, acá estoy, el otro día dije mal su apellido, Sí. María Dolores Sachinelli. ¿Se acuerdan de la doctora que nos atendió el viernes? Qué piola, ¿eh? Qué mujer piola para conversar y qué bien explicaba médica clínica. ¿Viste? Ella no supo, cuando le preguntamos, es claro, es muy difícil diferenciar si es COVID mezclado con la gripe común, pero sí son esto de gripes fuertes y con una mezcla de síntomas que te agarra una descompostura de estómago mientras perdés el olfato y quedás de cama. En realidad, ¿sabes qué está pasando? Es lo mismo que dijo la doctora en otras palabras, o sea, es tal cual lo que está diciendo, es que hay muchos virus circulando al mismo tiempo. Claro. Esa es la explicación que da el Ministerio de Salud hoy. O sea, vos tenés, por ejemplo, hoy tenés COVID, tenés influenza, tenés el rinovirus, por ejemplo, que están circulando al mismo tiempo. Y lo que dicen los especialistas, además de lo que nos contaba la doctora el otro día, es que muchas veces pasa que una persona se recupera de uno y después se contagia de otro. Y eso pasa en un periodo muy chico de tiempo, pasa por ahí en un mes. Entonces, esta es la explicación en pocas palabras, ¿no? Una de las explicaciones de por qué hoy tenemos la sensación de que los cuadros de gripe son más persistentes, ¿no? Y aparecen, de repente cuando se complica un poco más y pasa de ser una gripe, aparecen cuadros como sinusitis, bronquitis, en el peor de los casos una neumonía. Toses que duran 8 semanas, por ejemplo, 8 semanas con tos, 4 semanas con tos. Y esta idea de que la reinfección puede ser, otra vez me contagié lo mismo, en realidad es falsa. Lo que puede pasar, lo que es más probable que pase, según lo que dicen los especialistas, es que en realidad tengas algún otro cuadro provocado por otro agente distinto, ¿no? Y eso es lo que da la sensación hoy por hoy de que nos estamos enfermando cada vez más. Y esto me da pie, justamente, porque les cuento toda esta historia que lo habíamos hablado la semana pasada, porque hoy hablaba con Fer Tornú hace un ratito, que anda ahí medio caído el soldado, está con un poquito de tos, con dolor de garganta. ¿Viste? En este momento toco Me madera. decía, che, no te acerques mucho, me decía, porque por la duda, ¿viste? El típico, no, mejor saludame a distancia. Ven para acá, le damos un abrazo. Estaba de vuelta. Bueno, nada, estábamos charlando y la cuestión es que yo le decía, mira, yo tuve gripe, también tuve bueno, sabés, tuve un par de más caídos, y lo que me ayudó a mí muchísimo, más allá de quedarme en casa, de los cuidados, las cosas que uno hace usualmente cuando se siente mal, es el tema de la morfi. O sea, el tema de la comida. Sí, hay que comer contundente, Rodri. Hay que comer contundente. Esa comida de olla, como se dice, fuerte, Exactamente. eso bien pulsudo, esos guisos bien Un buen pulsudos. guiso, Sí. una buena sopa. O verduras igual, pero bien contundentes, ¿viste? Bien contundente. Sí, una buena sopa. Bien contundente. Con verduras, ¿no? Verduras natural, ¿no? ¿Viste? Una buena sopa, eso te lo recomiendan los médicos. La sopa. Total, para mí lo que desde ya que uno tiene que cuidarse, ir al médico y demás, pero que comer bien, o sea, que hay que, digamos, de dejar de comer para el traste la semana que te sentís mal, por lo menos, es muy importante para que por lo menos para mí. Entonces si yo le decía, podés, mandarle cítrico. Y si, mira, esa no la tenía, ahí está. Sí. Mucho Mandarina, cítrico. naranja. Vitamina. Pomelo. Vitamina C. Sí. Bueno, hay una cosa, ¿vos estamos de acuerdo? Entonces hay una cosa, estamos todos de acuerdo en la mesa, y seguramente ustedes en casa o en el laburo, que evidentemente
no hay remedio de farmacia que le gane al plato mágico que podemos hacer para recuperarnos. Entonces, hoy queremos saber, di vuelta a la consigna, le encontré una vueltita de tuerca, porque queremos saber cuál es tu secreto de abuela, o la fórmula imbatible. ¿Qué es eso que sí o sí no le puede faltar a una buena sopa levanta muertos para curar la gripe? Sopa levanta muertos para curar la gripe. Un ingrediente, tema verdura, la sopa licuada, la sopa cremosa. ¿Qué hacemos? ¿Le metemos fideos? ¿Le metemos un carbohidrato para que levante un poco? ¿Arroz? ¿Sos del equipo de lo que le meten hasta miga de pan para levantar? ¿Le metés un poco de grasa, un poco de proteína? 1551 6051. Queremos saber qué no le puede faltar a una sopa para recuperarse de la gripe. ¿Qué no le puede faltar a la sopa para recuperarse de la gripe? ¿Qué cosa? 1551 6051. Si mandás tu mensaje de voz, duplicás tus chances para llevarte el almuerzo de Buen Apetito. Buen Apetito, nuestros amigos que como siempre nos acompañan, auspiciante de todos los días de Nuevo Día. Le agradecemos a nuestro amigo Nico Miris y le mandamos un abrazo grande. Buen Apetito, que tiene su único local en Comodoro Rivadavia 430. Si tenés ganas de comer unas buenas pastas, dame bola, yo sé lo que te digo. Comodoro Rivadavia 430, único local, o haces tu pedido al 41 72 44. Y si tenés ganas de comer unas buenas pastas y llevártelas de arriba, nos mandás un mensaje ahora mismo, y si es mensaje de voz, duplicás tus chances para convertirte en el ganador de las pastas de Buen Apetito que sorteamos al mediodía. Si nos contás tu receta y nos decís qué es lo que no le puede faltar a una buena sopa para curar la gripe. Muchachos, abro consigna acá en la mesa. Soy todo oídos, como la semana pasada que la consigna fue los quitamanchas infalibles. Lo tuyo no es claro. No, lo mío no es la sopa, no. Con toda Pero, sinceridad, ¿qué te no sé bueno. ¿Qué te imaginas vos? De todo tu desconocimiento en el mundo de la cocina, ¿qué te imaginas que no le puede faltar? ¿Qué no le puede faltar? Un No, pedazo de tiene que choclo. estar bien calentita, ¿no? Eso, bien calentita. Pero algo- ¿qué cosa vos decís? ¿Qué con cebolla? ¿Qué se te ocurre? Ajo, hay mucho mito sobre el ajo. Claro, sí, cebolla, en verdad dicen, además de meterle cebolla cuando estás así con resfríos. En realidad, a mí ya me agarras por el lado del apetito, digamos. No me voy de la consigna en 2 segundos. Sí. Yo ya me imagino una sopa con caracú, pan y manteca. Pero eso que tiene que ver con la gripe. Nada, me dieron pero ganas, el caracú me sí dieron que es ganas muy de bueno, tomar sopa. En este momento me dieron ganas de tomar sopa a las 10 y 32 minutos. Pero dijiste una palabra mágica, dijiste caracú. Sí, el caracú. Y cuando vos con decís caracú, cachito de pan. dicen que es muy levantador el caracú. Es como, Sí. vos decís caracú y no sé, cabeza de ajo, las dos dicen el ajo y que es muy levantador también. Sí, más que nada el caracú, pero puede ser una sopa simple con huesos pelados. Hervís el caldo, que agarra el caldo de la sustancia de esos La que huesos. le da al perro, digamos. Claro, pero el caldo Sí. de esos huesos, Sí. y ahí le agregás. Algo bien suculento. En ahí tu, le agregás en la tu gripe verdura. de la semana pasada, ¿lo hiciste o no? ¿O No, hiciste pero me algo comí parecido? unos guisitos así. Guisos, claro, algo bien Sí, cargado. Sí, sí, sí. Por ahí, qué sé yo, le echás a eso, lógicamente, las verduras, el papa, zanahoria, la cebolla, un poquito de ajo, morrón si tenés, si a mucha gente le coloca un poco de acelga igual, Sí. batata, si tenés, ¿Qué acelga? acelga. ¿Qué hacerle? ¿Cómo andamos? Y toda la verdurita que tenga y si querés un poco de carne igual. Chorizo colorado. No, ahí ya estás haciendo otra cosa. Nada Ahí que estás ver. medio tirando a Nada que- guiso, a Hirviendo un estofado. chorizo colorado, nada que ver. Capaz Bueno, que hay puede ser. alguien que lo hace igual, pero A mí la última gripe me pegó mal y me puse existencialista. O sea, ¿Sí? nada que ver. O sea, Ah. nada que ver con la cocina, digamos. Bueno, una cosa De que modo que seré todo oídos. tenés que, mira, yo te digo, jengibre, se habla mucho del jengibre como una, Sí, como una cosa que también. ayuda mucho. Limón, se dice, bueno, esto excede lo de la sopa. Yo no sé si no le puedes poner jengibre a la sopa, mira lo que te digo. El ajo, jengibre, limón, creo que son 3. Vos dijiste caracú. Ajo, jengibre, limón, caracú. Yo no sé si son la misma sopa. Claro, y un buen cocinero te los pone, ¿eh? Dice, mirá, No ve la forma de te hace meterlo. una mixtura, una alquimia y queda algo muy rico Sí, ahí. sí, sí, sí. Con sus propios condimentos Olvidate. después, ¿no? Verduras bien visibles, una buena cantidad de verduras. Claro. ¿no? Zapallo, papa, algo. Zanahoria, calabaza. Eso, exactamente. Y después, bueno, lo que decía recién nuestro querido compañero Nica, que el tema del caldo de huesos, dicen que es muy bueno
Y dicen también que el caldo, o sea, vos decías hueso de carne, pero Sí, también hueso de pollo Mirá. podría funcionar con cocción lenta, un pedazo de carne, también puede ser. Lo que tengas a mano, digo, Sí, pero sí, algo sí. que vos le puedas sacar al hueso las Sí, propiedades. Las propiedades, sí, todas las sustancias, sí. Pero bueno, ¿viste? Son ideas que cada uno, eso depende, cada uno hereda algo distinto, Ujú. ¿no? Hay cosas que uno repite. Cuando uno se enferma, dice, che, este plato me lo tengo que hacer, es como, nada. Te enfermaste, decís, bueno, me voy a hacer una sopa. Claro. ¿Quién te enseñó a hacer esa sopa? La abuela, mamá, alguien en la familia. Ujú. Queremos saber esa receta. Queremos saber cuál es tu receta familiar al 1551 6051. Si te querés llevar las pastas de Buen Apetito, que son las mejores pastas de la capital de la provincia de Santa Cruz, y me quedo corto, diría de la provincia de Santa Cruz. Y es más, te digo de la Argentina y tal vez del universo del mundo. También, del mundo y del universo. Las pastas de Buen Apetito que se sortean al mediodía. Si te la querés llevar, nos mandás tu receta al 1551 6051 y entonces estás participando. Si mandás mensaje de voz, duplicas tus chances para convertirte en el ganador. Mi caramelito, dulce muchachito, tienes preso mi corazón. Lindo lollipop, estamos solitos, sería bonito que nos conozcamos mejor. I love you tanto, no te hagas rogar. I need you también. Yo sé que te conquistaré. Oh, lollipop, biru, biru. Un abracito, biru, biru, biru. Tírame un besito cuando pase por tu portón. Un beso, lollipop, chu, chu, chu. Patillo dorado, chu, chu, chu. Yo sé que a tu lado siempre viviré esta pasión. ¿Saben quién está cumpliendo años hoy? Que nació un 18 de agosto del año 67. Bueno, dijimos hace un rato que cumplía años, ¿quién? Ricardo Mollo. Así es. Me sorprendió decirte, te quiero decir una cosa, me sorprendió saber que Ricardo Mollo es 3 años más grande que mi viejo. Es como, viste, hoy para los pibes, por ejemplo, a los chicos de esta edad, de la generación de, no sé, 20 años, no tienen ídolos 40 años más grandes. No sé si están de acuerdo con eso. Como generalmente son todos más o menos la misma edad, un poquito más grandes. Además sucede con Ricardo Mollo que no aparenta los años que tiene. O También. mejor dicho, acaba de cumplir 69. Está hecho un pibe. Y se lo ve muy bien. De hecho, vieron que él cambió su vida, su modo de vida hace ya un cuarto de siglo, Sí, un poquito más. Se rescató a tiempo. Y se nota mucho. ¿Qué se hizo vegetariano? No. Sí, toda una ¿Sí? serie de cosas. ¿Ah, Sí, sí? además, ¿En sí, serio? hace muchos Sabía años que no come carne. Estaba buscando eso, sí. Pasó al otro extremo, digamos. Pasó del rock total. De Claro, la pero ya es un locura del cuarto rock. de siglo de esa vida, ¿no? Corte de Entonces siglo. se lo ve muy bien. Realmente se lo ve muy saludable. Sorprendente lo de Mollo, que estoy cumpliendo hoy 69 años, por eso abrimos con él a la mañana. Y hoy cumpleaños también otro grande, en este caso santacruceño, nacido en Caleta Olivia, un día como hoy. Campeón mundial de peso mediano de la AMB entre el 94 y el 95. Hablamos de nuestro queridísimo Jorge Locomotora Castro, el Ronia Castro, que hoy está cumpliendo, ¿cuánto? Si nació en el 67, bueno, hay que hacer la cuenta, ¿no? 59. 59 años. 59. ¿Dije bien? No. Soy malo para las matemáticas, pero A ver. 59, ¿no? El abogado en los sueños. Dijimos bien, ¿no? 59 años. Yo creo que sí, ¿no? Vi Confío un en vos. video, de hecho lo vi en nuestras redes, que lo invitó a pelear a Maravilla Martínez. Sí. Estaban en un asado con un Sí. amigo y lo torea vía redes sociales Pasa a que Maravilla Martínez. Maravilla Martínez es bastante libertario y él es bastante peronista. Claro, O sea, sí, son había una extremos cuestión. ideológica. Entendí que había una discusión política de por medio. Absolutamente. No era una cuestión deportiva, boxística, sino vení, te invito a pelear un ex campeón del mundo santacruceño contra otro que es más contemporáneo, ¿no? Lo que le quiso decir, me parece, en pocas palabras, te lo voy a decir por arriba porque no tengo la discusión en este momento en la cabeza de las palabras textuales, pero fue como diciéndole, vos sos un desclasado, o sea, te olvidaste de dónde venís, sos un tipo que se estaba muriendo de hambre en la Argentina, que te tuviste que ir a España en época de crisis. Ah, es cierto, recuerdo ese argumento. Y te olvidás lo que está pasando ahora en la Argentina, que mucha gente está buscando laburo afuera, cuando vos saliste de ahí y ahora te olvidás de donde estuviste una vez.
Y viste que el Roña Castro es más bien todo lo contrario, es un tipo que se la pasa ayudando a comedores, que bien o mal, te guste o no su postura política, es un tipo que tiene compromiso social, está como en el otro extremo, ¿no? Entonces lo llevó a otro lado. Y además Maravilla Martínez tiene particularidad de que no es que eso, es que tipo da declaraciones que son generalmente bastante polémicas y que a más de uno no le gustan. Sí, Es no un lo tipo tenía muy esa egocéntrico, faceta de que de fue Maravilla. de Maravilla Soberbio, Martínez. Que egocéntrico. fue soberbio, siempre Sí, lo fue, sí. pero de esa faceta, viste, de política, no me sorprendió el otro día cuando lo vi. No sabía que era libertario. Pasa que viene de un hogar humilde él. Sí, sí, Ese sí. tipo Era viene de albañil, una trabajaba de familia- albañil en Quilmes, todo, es del conurbano. Pero su carrera la forjó en España, ¿no? Su Ah, carrera perdón, yo te hablaba de Locomotora, perdón. No, no, no. Sí, Sí. Del Roña. Sí, sí. Pero sí, él hizo la carrera en España, sí. Sí. Él creo que de Lanús, una localidad así de, Sí, me parece que no sé si es de Quilmes, mira. ¿de Quilmes. Sí, Ah, me de parece. Quilmes. No, puede ser. Por ahí. Es del Zona conurbano, sur, ¿eh? zona Sí, sur. sí. Pero bueno, nada, es ese dato nomás. Hoy está cumpliendo años el Roña Castro, que es nuestro, que es santacruceño y que, bueno, es uno de los máximos exponentes que dio el boxeo de nuestra provincia en la historia. Sí, gran boxeador, realmente un gran boxeador. El Roña Castro, aquella pelea que ganó a lo Rocky, ¿no? Que hoy en día todo se puede ver en redes y ha circulado mucho una pelea histórica del Roña Castro donde está prácticamente knockout con su cara toda inflamada. Contra y Jackson. Y mete un piñón a lo Rocky Contra y Jackson. gana la pelea. La vi esa pelea. En mi caso también la recuerdo. Estábamos con un amigo un sábado a la tarde. Lo recuerdo. Eso fue, me acuerdo en mi casa y era como el grito de gol de Argentina e Inglaterra. ¿Qué habrá Digamos, sido? una cosa así. 95, ponelo. Claro, yo recuerdo, era adolescente, a mediados de los 90. Sí, me parece sí, Rodri, no sé si fue 95 o 94. Claro. Ese Año combate, 95, sí. Bueno, ahí está. Sí. Hago memoria. Muchos lo comparan a esa pelea por cómo 10 de estaba. diciembre del 94. Lo 94. googleé Mira. en un segundito. 10 de diciembre del 94. Lo comparan con la pelea que gana Galíndez en Sudáfrica. Ah, mira. Estaba destruido Galíndez igual y Jorge Locomotora Castro sacó el turbo. Esa derecha tumba a toros y Jackson Lo liquidó. a dormir. Muy impresionante, Sí, realmente muy muy impresionante. impresionante, Después pero es cierto bien que, calzada es esa. cierto que el Roña después en Gran Hermano, en sus visitas al living de Susana Jiménez con comentarios poco aptos para todo público, Sí. digamos, tiene un costado, llamémoslo, del show business, del mundo del espectáculo, bastante menos prestigioso que su performance deportiva, ¿no? Ha pasado mucho tiempo ya. Sí. Y bueno, toda una vida de cosas. El Gran Hermano famoso con Roña Castro, no era la mejor representación de sí mismo, pero simplemente cosas de contexto. Lo cierto es que hoy cumpleaños. Hoy está Y cumpliendo fue años. un gran boxeador y lo quiere fajar a Maravilla Martínez. Sí. Esa sería como Lo trató la de- síntesis de le, este dijo, rato. le dijo, vos sos un bocón. Claro. Vos sos un bocón y te voy a enseñar. Te la voy Yo a dar. te invito a un enfrentamiento físico. Le invité a una pelea, un enfrentamiento físico. Y aseguró que él le puede dar una lección para que se dé cuenta lo que es un argentino, ¿no? Como, ¿ves? Te das cuenta, ¿ves? El tema de qué es ser un argentino, qué no es ser un argentino, es una discusión que se ha llevado a todos los ámbitos. Y él le dijo, yo te voy a enseñar lo que es un argentino, arriba del ring. Bueno, hasta ese nivel llegó el Roña Castro, que hoy está cumpliendo 69 años. Feliz cumpleaños para él entonces. Son ahora las 10:43. Esto es Arriba el Día, temporada 11, hasta las 12:30. Vamos a abrir el tema Autofarma. En verdad, digo, desarrollado en términos periodísticos, hicimos una síntesis y créannos que lo que hicimos hace un rato es apenas una síntesis. En un rato, con audios, con fotos, con videos y aquí con micrófono abierto en la mesa, vamos a contar toda una serie de cosas del universo Autofarma y del cierre con más de 200 personas despedidas ahora el viernes a la tarde. Está en línea de teléfono el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, porque el viernes a la mañana, recordemos, allí hubo una audiencia. Hubo una audiencia con los dueños de Autofarma, con los hermanos Llanesa. Javier Aravena, gracias por atendernos. Los saludamos aquí en la radio. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes y a la audiencia. Leandro Dolan, aquí junto a Héctor Mancilla y Rodrigo Redondo. Aravena, ¿cómo sintetiza lo que pasó el viernes? Usted estuvo presidiendo esa reunión con
los empresarios de Autofarma por un lado y los trabajadores con su representante por el otro. ¿Qué sacan limpio hoy, más tranquilo? Y si puede sintetizar las medidas que considera urgentes, que les ha comunicado prensa de gobierno, decir cuáles son las cosas que se tienen que resguardar. Sí, correcto, que bien lo describe usted. El día viernes participé de esa audiencia, como estaba previsto. Bueno, en principio se hizo como fue la primera audiencia, se hizo un replanteo de cómo es la situación financiera, económica y financiera del grupo Autofarma. Y bueno, y comenzamos a partir de ahí a explorar sucintamente cuál es la condición. Primero, cuántos trabajadores estamos hablando, porque se habla de un número de 200, 190, se incluye trabajadores de Tierra del Fuego, Ujú. se excluye, entonces Sí. a los fines de empezar a dilucidar concretamente, ordenamos una serie de acciones procesales que tienen que ver primero con la cantidad de trabajadores reales, con la nómina. Segundo, con cuáles créditos alimentarios, cuáles sueldos se adeudan, junio, julio y aguinaldo, algunos junio, otros aguinaldo y julio. Bueno, todas esas actividad procesal que estamos llevando adelante, más algunos pedidos de información a través de oficios, por ejemplo, la Caja de Servicios Sociales, a determinadas obras sociales que nos están por denunciar en estos días, que tiene que ver con posibles acreencias que tengan en favor de este grupo empresario, a los efectos de que esas acreencias sean destinadas de forma directa a a los saberes de los trabajadores, a paliar parte de los saberes de los trabajadores, si es que así alcanzase, ¿no? Aravena, ¿cuál es el rol del sindicato que representa a estos trabajadores, que es la Asociación de Empleados de Farmacia Zona Austral? Su secretaria general es Silvia Cancino y la semana pasada en verdad hubo una controversia y los trabajadores de Autofarma vienen diciendo que no se sienten representados por su sindicato. Pero concretamente, ¿cuál es el rol del sindicato en este contexto de negociación? Bueno, en principio, en los términos formales, el sindicato, bien que usted manifiesta, ejerce la representación colectiva de los trabajadores. Luego hay un grupo de trabajadores que tiene una representación particular a través de un abogado y otro grupo de trabajadores está siendo representado por la CTA. Todos ellos se presentaron el día viernes en la audiencia aquí en el Ministerio de Trabajo y acreditaron representar a los colectivos, eso que le acabo de decir, y son parte de las actuaciones. Luego, claramente el sindicato también con su apoderado legal hizo algunos planteos, bueno, las partes en general hicieron planteos a los que contestaban los titulares del comercio. Claro, todas esas partes estaban representadas. Usted dice, hay un grupo de trabajadores representados por un abogado. ¿Es el abogado Matías Solano? Pregunto porque lo vi en las fotos de prensa de gobierno. Sí, correcto, el doctor Solano, sí. Usted, Aravena, en las declaraciones que difundió prensa de gobierno el viernes, luego de esta reunión, usted plantea, entendemos la naturaleza alimentaria de la deuda que tienen con la gente. Lo invito a echar luz sobre ese punto. A ver, una expectativa de mínima es que, supongamos, el dinero al que se puede acceder, pongo un ejemplo, a través de pagos de la Caja de Servicios Sociales Autofarma, vaya derecho al bolsillo de los trabajadores. ¿Estoy traduciendo bien la idea? Y si la estoy traduciendo bien, ¿cómo es eso posible? Es decir, ¿cómo se hace ese seguimiento? Bien, perfecto, es como usted dice, es así. De todas formas, mire, hay una manifestación en el acta. Yo, discúlpenme que no me puedo explayar sobre este tema Sí, algo porque así como usted no puede tomar postura subjetiva, Claro, más o claro, menos. estamos con actividad procesal todavía y me parece que no quiero dar una opinión de algo que estoy trabajando. Pero miren, sí puedo decir esto. En el acta, los titulares de la empresa manifiestan que para el caso de que hubiesen acreencias por percibir, eh, expresaban su voluntad de que por cuenta y orden de ellos se le abone a los trabajadores. Esto surgió a partir de un pedido que manifiesto yo respecto de oficiar a la Caja de Servicios Sociales para el caso que hubiese acreencias o a otras obras sociales
o algún organismo del Estado para el caso de que hubiese algún tipo de, insisto, lo remarco esto porque en principio no lo sabemos. Claro, claro, Estos no oficios lo están cursaron. afirmando, usted no lo está afirmando, es algo que No, no, no. está en vistas de. Claro, pero además no se olvide que esto terminó en horario administrativo posterior al cierre administrativo del día viernes y el primer día hábil fue hoy. Hoy cursamos a primera hora los oficios a distintos lugares. Y bueno, y eso tiene un plazo de 3 días, entre 3 y 5 días de respuesta, así que Claro. nosotros estaremos evaluando el día jueves/viernes, si hay acreencias, qué Claro, condiciones, algo así, cuánto es. a ver si lo interpreto bien, algo así como en estos días hábiles hay que ver de qué papeles pueden hacerse, es decir, papeles formales, oficiales, notificaciones oficiales, y ver el panorama. ¿Sabe que veo que coincide más o menos, día más, día menos? Leía también en el comunicado oficial de gobierno que la audiencia continúa el lunes, y me llamaba la atención, Aravena, que el lunes es la audiencia de Autofarma y también es la audiencia de Carrefour. ¿Digo bien? Sí, dice bien, mire, son dos cosas diferentes. Lo Claro, de pero el mismo Carrefour, día dos temas muy gruesos. sí, bueno, a ver, no hay suspicacia en eso, no coincidieron nada más. A ver, ¿por qué? Primero porque nos parece eh, trabajar contrarreloj en el tema autofarma en función Sí. de que hay gente que hace 2 meses que no cobra, no tiene Ujú. ingresos. Es un montón Claro. en la vida individual de una persona, Ujú. es un montón. Sí. Entonces, nos parece que debemos apurar alguna instancia administrativa como para poder dar una respuesta a esa gente. Eso en Ujú. primer lugar. Eh, Y en el tema sí. Carrefour tiene que ver con los plazos naturales de una negociación que se va agotando, los tiempos de la cuestión administrativa, justamente vencen los 15 días el día 24, entonces nos parece que teníamos que hacer un reconto sobre eso, hacer una evaluación, a ver cómo estamos y llevar adelante los acuerdos necesarios para Claro. reconstruir el empleo y en aquellos casos donde no se den esas circunstancias, bueno, hacer una evaluación posterior. Ujú. De todas formas, mire, déjeme decirle que en Sí. el tema Carrefour, además tenemos 5 días más que podemos dictar nosotros si evaluamos que es necesario extenderlo un día más. Claro, porque se No extendió la tiene- conciliación obligatoria desde la última vez 15 días más. Serían 15 más 15 que se cumplen el no, lunes. no. 15 días hábiles más 5 días No, más. pero digo yendo para atrás. Si no me equivoco, pero usted corríjame desde ya. La reunión fue la semana antepasada, que ya venía de una conciliación obligatoria. Si es una audiencia, se extiende la conciliación hasta el lunes que viene. Y usted ahí dice 5 días más hacia adelante como posibilidad. A ver si más o menos estoy entendiendo bien. Todo el proceso de la conciliación obligatoria abarca 15 días hábiles. De acuerdo. Dentro de esos 15 días hábiles uno puede dictar una serie de medidas y entre esos acordar o dictar alguna fecha de audiencia. Hemos tenido 3 audiencias, ahora es la cuarta, perdón, el día lunes 24, y ahí podemos extender por 5 días más. Clarísimo. Abro la conversación a mi compañero Héctor. Buen día, Aravena, un gusto. Lo estaba escuchando atentamente y al principio, ¿qué se sabe? No sé si está al tanto también de la situación de los trabajadores de Tierra del Fuego. Ya comenzaron con el mismo proceso que se ha iniciado acá y también consultarle respecto a, este es un proceso largo en cuanto a duración de tiempo, porque usted mencionaba ahí se llama a todos las acreencias o toda la gente que tenía deudas con esta firma. ¿Cómo es el proceso ahora inicial? No, bueno, en sede administrativa todos los procedimientos son sumarios, son Ujú. breves, Ajá. son de Mira. distancia de no mayor de 3 meses. Ujú. En términos administrativos. Sí. Luego, judicialmente, bueno, son otros plazos, Ajá. otros tiempos, y la instancia de eso, las partes deberán llevarlo a la instancia judicial, si es que sucede. Miren, nosotros en principio lo que procuramos es que la gente pueda cobrar su sueldo. Ujú. Y en el camino también hay dos, miren,
Hay dos cuestiones que nosotros tutelamos. ¿Por Sí. qué participa, por qué ingresa al Ministerio de Trabajo en esto? Por dos razones. Primero, por el pago de sueldos, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque, a ver, ¿cómo podemos instrumentar la recuperación de esos puestos de trabajo? A ver, si el grupo Autofarmas no tiene continuidad, si existe alguna figura diferente, si algún otro empresario, como se ventiló ahí, Ujú, que dos farmacias se abrirían ujú. y por ahí esta gente podría ser insertada Sí. en esos dos bocas de expendio nuevas para Ujú. la ciudad, bueno, es una opción. Ajá. Por eso le digo, primero, el tema de los saberes, Sí. que son créditos alimentarios, privilegiados por sobre cualquier otra deuda. Y segundo, la forma a ver de que esos trabajadores recuperen su puesto de trabajo. Ujú. También se entró en una discusión, en una conversación, Sí. más que discusión, a ver algún mecanismo de gestión obrera, Ajá. como ha pasado en el país en Sí. otro tiempo, quiero caso Bagüe, caso Ajá. el hogar obrero, Sí, sí. etcétera, distintos esquemas que podrían ser de análisis, Ajá. pero no es algo que oficialmente estemos Ajá. discutiendo en el expediente. Ah, mire usted. Aravena, lo que usted pueda contar con el resguardo que usted considere, le repregunto sobre algo que usted dijo recién. Posible venta de Autofarma a otras dos farmacias interesadas. En el video, en los videos que circulan en vivo de las transmisiones de los medios, entre ellos el nuestro, el diario Nuevo Día, en un momento en medio de la calle, caminando, Rubén Llanesa, uno de los dueños, él dice: intentamos vender, pero la justicia no nos permitió. Esto porque hay una causa judicial que afecta a uno de los socios del grupo Llanesa, que es Carlos Cortés, y dicen: quisimos vender, pero no pudimos. De lo que usted, insisto, pueda contar en esa audiencia, ¿qué se habló en términos de continuidad, de posibilidad de venta o esto de resguardar los puestos de trabajo? Como, si puede ser un poco más descriptivo de esa reunión del Sí, viernes. no, no, no. A ver, lo que yo hice mención a que uno de los dueños, justamente en esa audiencia, nos comentó a todos nosotros que había un empresario local o de la zona que tenía la intención de abrir dos nuevas farmacias, dos nuevas. Entonces, ¿qué le recomendaba a estos empleados para que una vez que indaguen en la búsqueda de la gente para la atención al público, le dé prioridad o esta gente que está hoy en Autofarma puedan tener continuidad laboral? Pero no hablamos de venta, no, por lo menos mientras yo estuve presente no se habló, salvo el comentario que usted bien dice, que también se hizo en la mesa de que, bueno, por una cuestión judicial, un Ujú. juez que no mencionaron quién, no autorizó una venta. Ese Entonces, comentario también se hizo. claro, claro, Pero lo que él comenta en la calle y que es captado por los medios de comunicación allí presentes. Entonces, Aravena, lunes 24, próximo lunes, son las dos audiencias, de Autofarma por un lado y de Carrefour por el otro. Me así imagino es. la expectativa en tanto secretario de Trabajo está puesta en ese día. Mientras tanto, en estos días están los oficios de los cuales usted habló, de Autofarma. ¿Alguna cosa que quede en el tintero que no sea conocida públicamente o que usted quiera resaltar de esa expectativa de acá el lunes? ¿Hay algo que no haya sido nombrado o mencionado? No, mire, eh, la expectativa obviamente de los trabajadores está puesta para esa fecha, para el lunes 24. La nuestra está en el día a día de ir recopilando la documentación que necesariamente tenemos que tener. Necesitamos cuantificarle el reclamo, necesitamos saber cuánta gente realmente es, de qué se trata el fondo. No podemos llevarnos por versiones periodísticas, tenemos que tener la exactitud de la documentación. Y bueno, y tener también de parte de los entes como la Caja de Servicios Sociales, respuesta respecto de que si existe una creencia y de cuánto se trata. Nosotros necesitamos tener la certeza. Y además, como bien le dije en un momento, tenemos la consigna del gobernador de pelear cada uno de los puestos de trabajo para ir recuperándolos, ¿verdad? Y eso es una consigna de lo cual nos pasa en el caso Autofarma y también en el caso anterior que hablamos de Carrefour. Aravena, gracias por este rato para conversar.
Bueno, gracias a ustedes. A ver, si pude dar un poquito más de lucidez al tema, era la idea. Pero bueno, aquí estamos a disposición como siempre. Gracias. Hasta otro momento. Muchísimas gracias. Javier Aravena es el secretario de Estado de Trabajo. Le hicimos 3-4 notas en los últimos meses. Las primeras fueron por las paritarias estatales. En este caso, Carrefour y Autofarma son dos situaciones tremendas, muy delicadas, muy serias y graves de pérdida de empleo. El caso de Carrefour, con su propia circunstancia, que básicamente es un recorte de la empresa en todo el país por la caída de ventas, y el caso de Autofarma, que tiene un trasfondo de causas judiciales vinculadas a casos donde se investiga corrupción de la etapa anterior de gobierno, la etapa kirchnerista, y bastante más que tenemos nosotros para comentar. Sin pretender agotarlo al tema, porque tiene muchas aristas, vamos a hacer en un rato un segundo bloque con algo de información propia y sobre todo información recabada por el diario Nuevo Día a lo largo de todo el fin de semana. Hablábamos entonces con Javier Aravena, decíamos, es la tercera o cuarta nota en los últimos 2 meses. Recordemos que Santa Cruz no tiene ministro de Trabajo, no hay ministro de Trabajo, la máxima autoridad de la cartera es el secretario de Estado de Trabajo, que vendría a ser como el segundo de esa cartera, que es en este caso Javier Aravena. 11 en punto de la mañana, cielo mayormente nublado en la capital de Santa Cruz y con un poco de música vamos amenizando este martes 18 de agosto. Mucha gente volvió a laburar hoy, pero mucha gente está trabajando desde ayer. De hecho, ayer me sentí un poquito descolocado porque había mucho comercio abierto y no sé qué. Y claro, decía, es lunes. Claro, y pero bueno, mucha gente vuelve hoy. Como nosotros, que te acompañamos. La miseria que hay. Hay ¿Cómo? que trabajar. Es cierto, el ámbito privado en general no cierra los feriados porque no pueden darse ese lujo. Exactamente, por la crisis, total. Bueno, muchachos, 11 y 1 minuto de la mañana, hasta las 12:30, arriba el día en la 100.9. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Ponemos la mano, metemos la otra, nadie dice nada o a nadie le importa. Tocamos ahí, un poquito acá, seguro que nos vamos a quemar. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy? Atención, hinchas de Boca, hoy juegan los octavos de la Copa Sudamericana frente a Recoleta en Paraguay. El equipo va a llegar con cambios obligados, la baja de Paredes, el posible debut de Ener Valencia. Es un partidazo clave que no te podés perder, no te lo podés perder el partido de hoy. Partidazo Boca Recoleta, por eso DirecTV lanzó la promo 5x1, para que no te vuelva a pasar de esto de perderte los partidos. Tenés 5 servicios al precio de 1 y accedes a la programación más completa. Y atención, contratando hoy, pagás recién en septiembre con instalación 0 pesos. Y además te llevas el pack Oro HD más fútbol y tenés Disney, Prime y Digo sin costo. No esperes más, escribile ya al 2966 40 11 69 y habla con Mar. Repito, 2966 40 11 69. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Mira a los demás, parecen contentos, que se pone más y más y más y más violento. Empujamos a ella, empujamos a él, seguro que nos vamos a caer. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Y no te olvides, al 1551 6051 hasta las 12:30 podés mandar mensaje, nos tenés que contar tu secreto, tu receta, tu sopa, la verdura, lo que le ponga, lo que sea, la sopa matadora de gripes. Al 1551 6051, ¿cuál es tu receta de la abuela? Al 1551 6051. Si nos contás tu secreto, al 1551 6051 y mandás mensaje de voz, duplicás tus chances para convertirte en el ganador de las pastas de buen apetito que sorteamos en un ratito.
Arriba el día, arriba el día. Amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Paramos un segundo para recargar equipos, afinar las violas y volvemos con los clásicos de siempre. Bancanos que pasa volando. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Hacemos una pausa corta en este invierno 2026. Inicio de espacio publicitario. ¿Soñás con tu casa propia? En Elevar Construcciones, empresa santacruceña, lo hacemos posible. Construimos con sistema Wood Frame y Steel Frame, en modalidades media llave con exterior terminado, 3/4 de llave con conexiones y servicios y llave en mano, lista para habitar. Además, contás con planes de financiación, cuotas fijas y opciones de pago adaptables a vos. Visítanos en nuestra oficina y fábrica en Río Gallegos. Consultas al 2966 74 41 48. Seguinos en Instagram, @Elevar Construcciones RGL y en Facebook, Elevar Construcciones Casas Prefabricadas. Elevar Construcciones. Más que casas, construimos un futuro. Cuando un gran proyecto comienza, necesitas soluciones que estén a la altura. Servicios Rurales trae Tecnimet a Santa Cruz. Construcción modular para campamentos, oficinas, comedores, sanitarios y viviendas con soluciones rápidas y adaptadas a cada necesidad. Además, movimiento de suelo, equipos viales, generadores, compresores, camiones y alquileres para minería, petróleo y grandes constructoras. Servicios Rurales y Tecnimet. Experiencia nacional, presencia santacruceña y soluciones para hacer avanzar tu proyecto. Consultas al 2966 67 78 82 y en Instagram @TecnimetSA. Buon Appetito es el lugar. Buon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Este 19 de agosto se viene el primer bingo programado del Bingo de los Egresados 2026. En la primera partida, 8 millones de pesos. En la segunda, 9 millones de pesos. En la tercera, 10 millones de pesos. En la cuarta, 11 millones de pesos. En la quinta partida, un Renault Kwid. Y en la sexta, un Chevrolet Tracker. ¿Tenés el bingo de los egresados? Seguí este sorteo en vivo por nuestro canal de YouTube el miércoles 19 de agosto desde las 16 horas. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Cuando no encuentres las palabras, deja que hable la música. Me
quede corto buscando problemas. Por eso quiero sacarte a bailar. Porque una buena letra de nuestro rock te explica la vida en solo 3 minutos. Refugiate en las canciones que te hicieron ser quien sos en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Si la vida es una película, nosotros le ponemos el mejor soundtrack. Desde los clásicos inmortales hasta las nuevas bandas que pisan fuerte en el under. Todo el rock, todo el tiempo en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna novedad. Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. Donde arden las estrellas. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Un himno atrás de otro. Así armamos la programación, pensando en vos, que llevas el rock nacional en las venas. No me dejes morir así. Somos la compañía perfecta para la ruta, el laburo o tu casa. Somos tu aire en este invierno 2026.
Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Me encantaría volver atrás, como los tiempos de los 90. Nada más, solamente para poder verte a ti. Y en Buenos Aires, pero en realidad ya no la de aquí. Alguna vez fui a un restaurante peruano en Buenos Aires y ahí pedí un menú que el primer plato era una sopa bien potente que le decían tranca pecho y que tenía mandioca, papa, batata, tenía también carne, creo que pollo, ahora no me acuerdo bien si era pollo o carne vacuna, pero la cuestión es que venía también el cilantro, que usan muchísimo en la zona de Perú, de Bolivia, bueno, el resto del continente americano. Y eso le daba una potencia a la sopa importante. Y creo que con eso te puedes recuperar de cualquier cosa, hasta levantar cadáveres. Dame un instante de este mundo tan distante que me pide amor, entonces lo va a tener. Guáchate de mi corazón. Muchachos, que tengan excelente jornada. Con respecto a la consigna de hoy, la comida que estoy consumiendo últimamente, que cuando me resfrío, bueno, es una sopita, pero sopita cremosa. Lleva distintos tipos de zapallo. Generalmente uso el inglés y el anco, zanahorias, ajo, bastante cebolla igual. Bueno, eso lo mando todo a hervir, después se mixea, le pongo quesito crema y una vez servido le pongo pancito tostado por arriba, tipo crutones. Pero voy a buscarte, vos prepárate, siéntate ready para escaparte. Si no te dejan voy a tener que robarte. Yo no voy a rogarte si soy una arrogante. Te pienso una vez más. 6 grados 6 décimos la temperatura, la térmica 2 grados 2, va subiendo rápidamente la temperatura por la mañana. 72% la humedad, 994 hectopascales la presión y un viento que, como habrán escuchado por los audios de nuestros oyentes, está soplando a 30 kilómetros por hora a esta hora de la mañana y hay pronóstico de vendaval por la tarde. Anuncia el servicio meteorológico ráfagas de hasta 87 kilómetros por hora con vientos, sí, querido amigo, con vientos de 70 kilómetros por hora y un cielo que va a estar mayormente nublado, parcialmente nublado por la tarde y bueno, con esta combinación de solcito y un ascenso de temperatura vamos a tener un día de viento. El ventilador. El ventilador patagónico, el viento. Activó. En este momento está hermoso. Empezó, ¿no? Recién tomamos un aire acá afuera en la puerta de la radio y coincidimos en que está muy lindo, ¿no? Sí, A esta hora de la mañana está muy lindo aquí, al menos en el centro de Río Gallegos, se aprecia el sol. Sí, exacto, totalmente. Está linda la mañana. Linda mañana de martes 18 de agosto, una semana con altas temperaturas, comparándolo con días anteriores, teniendo en cuenta que estamos en invierno, hablando de 6, 7, 5, bueno, hoy posiblemente la máxima de 10 grados. Es una semana linda, arrancamos bien con el pie derecho, por lo menos con solcito, que eso es muy importante. Chicos, hay mensajes al 1551 6051. La consigna del día de hoy es: ¿qué es eso
que sí o sí no le puede faltar a una buena sopa levantamuertos para curar la gripe. ¿Qué es lo que no puede faltar a una copa levantamuertos para curar la gripe? Al 1551 6051 nos tenés que mandar tu mensaje. Si mandás mensaje de voz, atención, porque duplicás tus chances para convertirte en el ganador de las pastas de Bon Apetito. ¡Bon Apetito! ¡Bon Apetito! Fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430. Único local, Bon Apetito. El verdadero sabor de la pasta lo encontrás en Bon Apetito. Y tiene para vos entonces las pastas en el sorteo del día de hoy. Mensajitos por acá, por ejemplo, mira, ahí yo te mandé uno. Cuando lo tengas me avisás y mientras tanto voy leyendo los otros. Bueno, anotamos a Rocío, anotamos a Ernesto, que nos contaba su historia en un restaurante peruano, y lo anotamos también a él, Andrés. No le puede faltar un gusano trago de whisky, pero contundente. Ahí está. Hachazo. Loco. Bien sano lo que propone acá Andrés, para un día de gripe, ¿no? Un trago de whisky. O sea que sería su, Sí. su almuerzo o su cena con un vaso de whisky. Un buen con- scotch. Un Mirá. buen scotch, exactamente. Ahí ¿Pero está. eso funciona de veras? Lo pregunto genuinamente. Le dicen Antor. No, dice David que no funciona. Depende. Sí. Depende del síntoma. Está bien. Gil- Pero bueno, está bien. Cada quien da su receta, quién es uno para objetarlo, ¿no? Gilda, manda mensaje Gilda. Y dice que para curar un resfrío a la sopa no le puede faltar jengibre y perejil. Termina en 800, dice el DNI. 800 los huevos en los sueños. Gilda, estás anotada. Jengibre y perejil. ¿Te diste cuenta, no? Que el jengibre otra Lo vez habías aparece. dicho antes. Hay que Eh, tener cuidado con el jengibre para las personas hipertensas. Ah. Ojo el jengibre para Sí, las personas exactamente. hipertensas. ¿Y vos sabés Y es que nuevo lo lo del mismo que jengibre decís? en las comidas. Sí, Acá, es cierto. No se estilaba tanto En los antes. países asiáticos sí. todo Y es forma- barato. Es barato. Sí. No es caro el jengibre. Lo Sí. compras en la verdulería. Hay o algunas no. cosas que quedan bien, otras yo no estoy acostumbrado mucho. ¿Sabés qué hice ayer con jengibre? Que no por gripe ni nada. Le metía, compré una soda, limón, Sí, jengibre, menta. Hice Sí, queda rico. esos quedan ricos, esos tragos, sí, con mentita, jengibre, Y lo- frutos rojos, limón. Y lo que decía de los hipertensos, que el otro día leía que no sabía, que hay que tener cuidado también, es el tema de la famosa. ¿Cuál es la pastilla de cabecera cuando nos enfermamos para salir a la calle? Sí, Igual? un paracetamol. El Cura Plus. El Cura Plus, sí es cierto. El Cura Plus dicen que Para el porque resfrío. tiene pseudoefedrina Sí. es peligrosa para la gente que Nos tiene lo dijo la hipertensión. doctora el viernes. Lo di- ah, el lo- viernes la doctora nos dijo eso. Ojo con las drogas que tienen pseudoefedrina, Ah, ahí las lo- personas se engripan. De ahí venía, yo lo tenía grabado en la memoria y lo dijo la doctora. Ahí Sí, está. datos que no sabíamos, ¿eh? Ahí está, mirá interesante. Yo ese dato no lo conocía. Gladys. Está Gladys. ¿Quieren saber lo que dice Gladys? Dale, a ver qué dice Gladys. Gladys 886, que en los sueños es el humo. Gladys dice: hola chicos, buenos días y linda jornada para todos. Cuando estoy engripada me preparo una buena sopa de pollo, me salió de cheto, ¿no? Pollo, con muchas verduras frescas, o si puedo, ya está caro, un buen puchero, y eso te levanta sí o sí. Dice Gladys, la anotamos. ¿Gladys está anotada, Gladys? ¿O no? Brian, ¿sí? Ok, bueno, seguimos con la que viene. Pablín 591, buen día radio, buen día. El osobuco, el zapallo y la papa han curado más resfríos que el ibuprofeno. Mirá el dato que tiró, título de Pablín 591, que manda un abrazo a todos y dice buena jornada. A Pablín te conté que ayer me lo crucé en una feria. Lo cruzaste el fin de semana en la feria del boxing. Estaba ahí el tipo sentado, tiene su puesto, vende sus cosas, vende cosas ahí en la feria. Yo estaba ahí con un domingo que había ido a pasear y se me acercó y, ¿qué haces? Y es lindo como te cruzas con un oyente, ¿no? Se quedaron charlando un rato. Un toquecito, pero viste, es como si te conocieras. Como que tanto ida y vuelta los mensajes, ya forma parte, te digo que si nos sentamos a tomar un café cualquier día, es como si ya nos conociéramos toda la vida. Le mando un abrazo a Pablín, que está ahí escuchándonos, laburando con el Mionca, como siempre. Y acá nos manda un mensaje, ¿sabes quién? Con la foto, que la tenés, Rodri, la foto. Fíjense lo que pasó la semana pasada. Javier Piat, oyente de este programa, se ganó el premio de Sabores Argentinos y nos manda la foto del día que fue a retirar su premio. Mirá vos, qué linda foto. La foto con la familia, sus hijas. Mirá vos, qué linda foto. Son 6 comensales. 6 O comensales. sea que fue el premio y lo reforzó con algo que compraron ahí para comer en familia. Dice, fueron a disfrutarlo, también consumieron otras cosas, porque son varios, así que se fueron muy contentos, dice,
Y aprovechando, el pequeño que aparece en la foto es el hijo de Mauro. Ah, mira vos, de Mauro. Sí, Mauro, el dueño del lugar. Mira vos, que el dueño del lugar que pegó muy buena onda con mis hijas, dice el nene. Mira vos. Bueno, se ve que el premio vino con combo incluido. Comida, buena onda y nuevas amistades. Esa es la idea, amigo. Buen inicio para esta semana cortita. Y esperando la consigna, nos dice por acá Javi. Una cosa es descansar y otra muy distinta es que acá laburando, dice que está con su empresa, con Alfa. Así que metiéndole a pleno. Bueno, amigo, abrazo enorme, Javi. Abrazo querido. Me alegro mucho nos alegramos mucho de que hayas ido a disfrutar el premio. ¡Judith! Está Judith. ¿Quieren saber lo que dice Judith? ¿Qué dice? Preguntamos, ¿no? La consigna del día es: ¿qué es eso que sí o sí no le puede faltar una buena sopa levantamuertos para curar la gripe? Si nos contás qué es lo que no le puede faltar a una sopa y nos mandás un mensaje de voz, duplicás tus chances y te podés llevar el premio que tenemos para hoy, que son las pastas de buen apetito, como el caso de Judith. Judith dice: buen día, buena semana. Para mí no le tiene que faltar un toque de picante a la sopa. Claro, porque el picante te levanta calor, ¿no? Y si andás con fiebre o andás medio así, medio patriqui, es verdad eso. Si pasa igual, si soy hipertenso. Una ají puta parió, ¿o no? Ají puta parió. No, la echás a perder todo. La matás, ¿no? Sí, lo matás. Lo terminás. El remedio es peor que la enfermedad. Claro, sí. Y si soy hipertenso, sí, picante. ¿Probaste el ají puta parió? No me gusta. Prefiero otros. El rocoto ese peruano. Sí. Rico. Un poquito más suave. El puta parió. No. ¿Puta parió no más fuerte? No. Yo se lo puse en un mate a un amigo, se enojó. No, y sí, como. Te salvaste que no te cagaba trompada. Se ¿Eso harías recalentó. vos? Se Sí, recalentó. mira, No se directamente. hace eso. Se pudrió la juntada. No se hace eso. Se pudre la juntada. Se pudre la juntada. Mirá. Se pudre todo. Bueno, ya sabemos lo que no hay que hacer, ¿eh? Nada de ponerle ají pero al mate de Nica. Entonces no te lo pongo. No, yo tenía pensado. No. Entonces no. No se hace eso. No sabes, pero la el cara mate? que puso, se puso todo rojo. Hijo de puta. Se salió corriendo, no sabía cómo apagar el fuego. No, es peligrosísimo. Es fuerte. Sí, es fuerte. No. Hay gente que lo consume. No. Ese no. El rocoto que es peruano es más picante todavía, pero tiene más gustito. ¿Sabes cuál es el picante que no le gusta a los hinchas de River? El picante Pereira. Totalmente pésimo recuerdo, ¿no? ¿Cómo le da el picante Pereira? El picante Pereira lo tenés, ¿no? Sí, lo tenés, sí. Y un último mensaje, Oscar, y después luego uno y ya cerramos. Oscar, dale, escucha, madre. Hola chicos, vamos hoy con ganas, con huevo, con corazón, con alegría en el corazón. Hoy es un comienzo y todos los comienzos traen alegría y esperanza. Brilla el sol en Río Gallegos, hay que disfrutar un poco antes que se pudra todo. Abrazo para todos. 4-0. La voz de la sabiduría. Me gusta el cierre, ¿no? Sí. Porque le pone un toque de realismo antes de que se pudra todo. Aparte, con esa voz rockera. Está bien. Antes de que se Sí, pudra todo. claro. Dice, me gusta la voz de Oscar, ¿eh? Me gusta. Le pone color, me gusta la diversidad de voces. De hecho, Oscar, no sé, bueno, ya te habrás dado cuenta que sos parte de la artística del programa. Ahí Brian hizo una captura de audio y sale tu audio que no es en vivo y en directo, sino que en algún momento Brian lo pone. Darío, buen día y saludos para todos. Sopa de gallina fue un clásico, dice, siempre igual que el vino tinto caliente. ¿Mito o realidad? Gracias, dice. ¿Responden a esa pregunta? ¿Mito o vino? Vos hablaste de eso hace poco, Nica, lo del vino caliente. Sí. ¿Mito o realidad? ¿Funciona? No, en realidad funciona. Pero pasa que el vino caliente, cuando vos lo calentás, el vino tinto caliente, se le va el alcohol. Claro. Lo evaporás el alcohol. No, que y no queda te emborrachás. el proceso de la uva, ¿no? Claro. Y ahí muchos le saben mandar 1 o 2 vallas aspirina, café aspirina, lo que tengan. Tomás ese brebaje, te acostás y preparate para meterte en un sauna finlandés. ¿eh? ¿Y qué medicina? Medicina las terlipe, ¿no? Claro, ¿Qué- te qué? transpirás. ¿Y levanta eso? ¿Lo has como probado? kirchnerista, como testigo de la causa Cuaderno. Está bien, sí, sí. El famoso dicho testigo falso. Claro, exactamente. Le mandamos un abrazo Y grande te a... reponés al otro día. ¿Funciona o no funciona? Sí, funciona. Sí, Para mí, por- yo lo he hecho, funciona. Archivado. Sí.
Tremendo. Es verdad. Juan Tornú, está Juan Tornú. Le mandamos un abrazo a Juan Tornú, le decimos buen día entre todos. Buen día, estimado Juan, y también a Margarita. Saludos, don Juan. Beso grande para ustedes. Se dice que tengan una buena semana, chicos. Un abrazo enorme, Gracias, Juan Juan. querido. Igual a Margarita, ¿eh? Beso grande para Margarita también. Qué ojos que tiene Margarita. Hermosos ojos tiene. Qué lindos ojos que tiene Margarita. Le mandamos un beso enorme. Bueno, chicos, hasta acá los mensajes. Hasta acá cumplí. Dale. Listo. Después en un ratito seguimos leyendo. No se olviden, si mandan mensaje de voz, duplican sus chances. Nos tienen que contar simplemente qué es lo que no le puede faltar a una buena sopa para curar la gripe. Nada más. Estimado comandante Brian Álvarez, en nuestra hoja de ruta tenemos una entrevista en breve con un propietario de una importante inmobiliaria de aquí de Río Gallegos, que a su vez preside una asociación de inmobiliarias santacruceñas. Si llega a estar para salir al aire, tal como lo pautó nuestro productor Sandro Díaz, de ya vos avisanos. No sé si voy a empezar disculpándome al aire con este buen hombre, pero casi, porque la semana pasada que fue tan alocada, él estuvo muy dispuesto a atendernos y nosotros por las urgencias, ciertamente noticias muy serias que venimos abordando, no hemos tenido oportunidad de hablar con él. Está en nuestra hoja de ruta para hoy, de modo que vos, Brian, estemos lo que estemos haciendo al aire, entra, vos avisanos nada más. Vamos a seguir abordando el tema Autofarma. Entrevistamos, si acaso recién nos sintonizás en FM o nos mirás en YouTube, entrevistamos al secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, una extensa entrevista en el bloque anterior, pero tenemos mucho más para comentar de Autofarma. Al 51 60 51, además de los mensajes de oyentes por la consigna, le agradecemos a Ernesto, le mandamos un abrazo, que nos cuenta una noticia. Ojo con esto que es que las fuerzas de seguridad de Bolivia detuvieron al principal asesor de comunicación, un hombre muy cercano a Milei, al fundador de la derecha Diario, a Cerimedo. Por violencia de género. ¿Sabés que eso veía? Iba saliendo, lo detuvieron en el aeropuerto de La Paz, creo, de Santa Cruz de la Sierra. Mira, aquí tengo la noticia que nos manda Ernesto y dice: la Fuerza de Seguridad de Bolivia detuvieron al principal asesor de comunicación de Javier Milei y articulador de la derecha continental, Fernando Cerimedo, en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra. Está acusado de mandar a asesinar a su expareja. Según medios locales, habría enviado a 2 hombres disfrazados que balearon a Nadia Beller en la puerta de su hotel. Una noticia terrible, y vale decir para quienes seguimos a los personajes del mundo libertario. Cerimedo fue investigado en Brasil por ser partícipe necesario del intento de golpe de Estado contra Lula da Silva. Es un hombre muy cercano a Milei. ¿Vieron los muchachos de Carajo? Los muchachos del Gordo Dan y demás. Sí. Bueno, Cerimedo es parte del mismo conglomerado en tanto empresario. Y Cerimedo, en Brasil, fue investigado, insisto, imputado en la justicia de Brasil por el intento de golpe contra Lula cuando pierde Bolsonaro. Y recordemos que Jair Bolsonaro, Bolsonaro padre, está preso no solo por el intento de golpe en Brasil, sino por intento de envenenamiento contra Lula da Silva. De ahí viene la última controversia de Milei con Lula cuando fue a Brasil. Y bueno... no solo viene por quizás lo que hicieron en Brasil y la toma de ahí también el palacio ahí gubernamental de Brasilia y lo que todo convocó, ¿no? Qué personajes, ¿no? Qué personajes, ¿no? Absolutamente. Bueno, este hombre, Cerimedo, muy cercano a Milei, investigado en Brasil por el intento de golpe de Estado contra Lula, está detenido en Bolivia por intento de asesinato de su expareja. Noticia que le agradecemos y que nos manda nuestro oyente. Y bueno, recién participaba de la consigna Ernesto también. Vamos a hacer una pausa de la agenda más urgente. Y eso no significa que lo que vayamos a hablar no sea importante. De veras que lo es. En plenas vacaciones de invierno, la Cámara de Diputados intentó, a través del presidente del bloque del oficialismo, Santiago Aberastain, declarar la ley de emergencia habitacional en Santa Cruz. Pero eso se vio frustrado. En ese contexto, la Asociación Civil de Inmobiliarias Santacruceñas había emitido un documento. Esto pasó redondeando hace un mes atrás, plenas vacaciones de invierno. Pero en los últimos 15 días fue noticia otra vez la cuestión de los alquileres, porque en el Senado se le dio media sanción a una ley de desalojo express o un desalojo más expeditivo para inquilinos deudores. Sabemos que la problemática habitacional tiene distintas aristas
y tenemos la posibilidad de hablar con Pedro Uribe, quien preside la asociación que recién les mencionábamos, la Asociación Civil de Inmobiliarias Santacruceñas. Uribe, gracias por atendernos. En Radio Nuevo Día lo saluda Leandro Dolan. ¿Cómo le va? Hola Leandro, buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo anda usted? Aquí junto a Héctor y a Rodrigo. Bueno, primero me disculpo, porque usted estaba en diálogo con nuestro productor Sandro Díaz la semana pasada, muy predispuesto a hablar con nosotros, y la verdad tuvimos una semana de locos, bueno, con cosas muy sensibles, ¿no? El cierre de Carrefour, el cierre de Autofarma. Voy a un punto, Pedro. ¿Sabe qué me llamó la atención? Cuando sale el comunicado, mejor dicho, cuando sale el proyecto de ley de la emergencia habitacional, ustedes como asociación emiten un comunicado donde dicen algo muy puntual. Es que básicamente el problema de los alquileres en Santa Cruz, entre otros factores, tiene de que la plata no alcanza. Es decir, no estamos llegando a fin de mes, mucha gente no está llegando a fin de mes, entonces le cuesta pagar el alquiler. Parece muy obvio, pero es muy elocuente y queríamos escucharlo, lo que tiene para decir de ese punto, y abrimos la conversación. Sí, en realidad se analiza una crisis habitacional que a nuestro parecer no es tal. Hay una crisis generalizada, en realidad. Nuestra actividad, como la mayoría de las actividades económicas o comerciales, están teniendo en este momento. Nosotros nos encontramos con que tenemos una oferta muy amplia de propiedades, tanto en alquiler como en venta, muchas más que en otras oportunidades. Pero esto se debe a que hay mucha gente que no está pudiendo pagar los alquileres, los índices de morosidad son muy altos, o sea, más allá de que por ahí se negocia, se trata de no incrementar, a pesar de que se está incrementando con el índice de precio consumidor, tratar de no aplicar esos incrementos en algunos casos, mantener los valores, o sea, como para que la gente no se vaya, en muchos casos la gente ya no puede, o sea, el índice de endeudamiento general es muy alto. Entonces entendemos que la crisis habitacional no es tal, o sea, se está viendo solo una parte de la cuestión, y aparte cuando ya están todos los mecanismos dados en el Estado, están generando una ley que tampoco mágicamente le va a dar una vivienda por el simple hecho de sacar la ley a la gente. Lo que se trata de hacer, o sea, me parece de pronto eludir controles, o sea, los controles que se están previstos en el Estado. Claro, y vale O sea, decir que esa ley no salió, ¿cierto? Es decir, la ley de no emergencia salió, no habitacional salió. y no tiene pinta de que vaya a ser aprobada tampoco. En realidad, bueno, pero escapa un poco la parte nuestra. Nosotros lo que planteamos es desde el punto de vista nuestro que tienen que llegar soluciones de alguna manera, como para que la actividad comercial en general, que todas las actividades económicas se reactiven. Pero esto no es un problema solo de la ciudad o de la provincia. Esto es algo que está a nivel nacional en este momento. O sea, se ha logrado de pronto tener índices inflacionarios bajos, haciendo que la gente no consuma. Claro. O sea, la capacidad adquisitiva que la gente tenía a noviembre del 2023 no es la que tiene hoy, obviamente. Pedro, buen día. Héctor lo saluda por acá. ¿Y cuántos años? Yo calculo más de 40 años en la actividad inmobiliaria, ¿no? ¿Quién, yo? Sí. 34 en la Mire actividad usted. inmobiliaria. Pedro, había visto una crisis como la que estamos atravesando, y también lo llevo a la mano de esto que usted mencionaba anteriormente. ¿Cómo está hoy el poder acceder a un crédito hipotecario para la compra de una vivienda que esté a la venta? Me parece que es una tarea imposible, ¿no? Bueno, yo te cuento, en realidad yo tengo 34 años en la actividad, pero tengo unos cuantos años más encima. Con lo cual he pasado no solo por una crisis, he pasado por muchísimas crisis, o sea, todas las crisis económicas que han habido en los últimos 50 años las he vivido. Tengo mucho más de 50, por eso, justamente. Pero bueno, es la historia de nuestro país. O sea, nosotros salimos de una crisis, tenemos un par de años buenos, volvemos a tener crisis, otro par de años más o menos buenos y otra crisis. O sea, ha sido así la historia nuestra, lamentablemente. Pedro, usted recién en su primera respuesta dijo toda una serie de datos que lo invito a hacer el siguiente ejercicio. En estos 5 o 10 minutos que conversamos,
a ser un poco más descriptivo punto por punto, porque hizo como la descripción de la crisis en 3 o 4 aristas. Voy por uno de ellos. Usted dijo, los índices de morosidad son muy altos. Usted en su inmobiliaria, Uribe, o desde la asociación con sus colegas, ¿qué puede describirnos de esos niveles de morosidad en Río Gallegos o, si usted prefiere, en Río Gallegos y en Santa Cruz? ¿Cuáles son esos números o cuáles son esos datos de la realidad bajo el título índice de morosidad? Mira, en realidad la morosidad hoy alcanza alrededor de un 30-35% de las carteras de clientes en la mayoría de las oficinas, cuando, o sea, creo que en muchísimos años no se tenía índice tan alto. De hecho, nosotros a partir del día 5 o 10 estamos haciendo cobranzas, cuando en otras épocas era muy poco lo que se trabajaba en el sector cobranza, digamos. Tenemos un índice alto, pero esto también conversado por ahí con profesionales de las leyes que eh, gestionan para bancos, nos han dicho que en la actividad bancaria pasa lo mismo. O sea, tienen hoy un índice de morosidad la gente muy alto y el nivel de endeudamiento también, Claro. sobre todo con tarjetas de crédito. Claro. Una muestra clara de ello es, vos salís al centro el día 1 de mes, el 2, el 3, el 4, el 5 y el movimiento es muy, muy escaso. En cambio salís de los días 25, 26 que cierran las tarjetas y el centro está lleno. ¿Por qué? Porque cambió la forma de comprar. Claro. O sea, hoy la gente está comprando casi exclusivamente con tarjetas de crédito y endeudándose con las tarjetas de crédito en cuotas. Uribe, usted, bueno, acaba de dar un número elocuente. 30-35% de morosidad en alquileres en Santa Cruz, en Río Gallegos. Es solo una media sanción lo del Senado. Bueno, a ver, hace 15 días el Senado iba a sancionar como la ley de protección de la propiedad privada, tenía como un nombre grandilocuente de varias cosas, y ahí entraba la ley de tierras. Y claro, eso se llevó como toda la atención, pero lo que se terminó sancionando, vale decir que no es ley, es una media sanción. Si uno lo tiene que decir rápido, era una especie de desalojo más express de inquilinos deudores. Eran algo así como 10 días para un inquilino común y 20 días para un inquilino que tuviera alguna discapacidad, es decir, para personas discapacitadas. Lo invito a describir cómo se dan los hechos, porque me imagino que con esta crisis desalojar es poco feliz. Y como la gente está endeudada no porque quiere, sino porque no puede, es decir, no puede pagar, se abre como un margen de tolerancia y negociación. ¿Cómo describe usted ese panorama? Es decir, ¿cuánto aguantamos a un inquilino que nos debe? Digo como propietarios, ¿no? En realidad, cada caso en particular es para tratarlo de esa manera, en forma individual. No todas las situaciones son iguales. Por otro lado, bueno, siempre un desalojo es una situación no feliz. Así se demoren 5 años, porque esos 5 años hay un propietario que no ha tenido una rentabilidad y en muchos casos esos propietarios es el único ingreso que tienen o es un anexo a su jubilación, a su pensión, que si nos ponemos a ver cuáles son los valores de las jubilaciones y pensiones de ANSES, por ahí nos damos cuenta que no es un potentado, no es un terrateniente, no es, o sea, este propietario es una pobre persona que invirtió en una propiedad para tener una jubilación un poco más digna, nada más. Claro. Pedro, ya que está, le vamos a consultar, no sé qué mirada o qué lectura hace usted que está más en el rubro. Hace cosa de 3 años y medio, 4 diría, venimos viendo y siempre es objeto de conversación la gran cantidad de viviendas, de casas de años que están en venta en Río Gallegos. ¿A qué obedece esto? Porque llamó mucho la atención, la verdad. Bueno, en realidad, en algún momento, y por una ley de alquileres que fue nefasta, que fue la 27.551, que se sancionó en medio de la pandemia en agosto del 2020, si mal no recuerdo. Sí, en agosto del 2020 se sanciona esa ley que establecía una actualización
semestral o anual, no recuerdo bien en este momento, o sea, pero el tema es anual, era una actualización anual, después se bajó a semestral. Ujú. Lo que determinaba que los alquileres, o sea, que la rentabilidad de un inmueble eh, no sea conveniente para el propietario. Esto determinó que muchas casas salieran del sector de alquileres, de lo que es locación, y se pusieran a la venta. O sea, al no tener una rentabilidad acorde, que por ahí el alquiler cuando recién se pactaba valía la pena, pero a los 2 meses con una hiperinflación quedaba totalmente desactualizado y había que esperar un año en el peor de los casos, o 6 meses en el mejor, para que se actualice. O sea, quien era propietario prácticamente perdía dinero teniendo el inmueble. Entonces se comenzaron a poner muchos inmuebles a la venta, se sacaron de lo que es alquileres. Esto Sí. no es algo, no fue un fenómeno de Río Gallegos exclusivamente. O sea, Ajá. yo lo vi en muchos lugares Mire del usted. país. Ujú. En ese entonces yo, bueno, viajaba muy seguido a Buenos Aires y estaba en relación con colegas en Buenos Aires y se veía en todas partes. Bastaba que uno caminara por donde sea y veía carteles de se vende por todos lados. Pedro, Eh, dígame si la descripción que voy a hacer es correcta o hay que matizarla o sumarle otros elementos. Usted dice, la ley de alquileres de pandemia hizo que muchos propietarios dejaran de alquilar, pusieran las propiedades en venta. En paralelo, en Santa Cruz se da la ida de YPF y la pérdida del poder adquisitivo y del empleo formal. Y hay gente que, por ejemplo, a ver, la ida de YPF son cientos o miles de puestos de trabajo, se siente más en zona norte de la provincia, pero al mismo tiempo hay una cuestión, llamémoslo, generacional etaria, de gente que se está jubilando o se ha jubilado y se va de Santa Cruz. ¿Esos dos elementos pesan en esto de que vemos carteles por todos lados de se vende? ¿Es correcta mi descripción o qué le ajusta a usted a esa descripción? En realidad han habido muchos factores, aparte de la ley, de esta ley nefasta que fue la 27.551. Lo que sucedió también es que la pandemia encontró a mucha gente que en algún momento se había venido a vivir a la provincia, con que tenían los padres y muchos familiares en otras provincias, Sí. y estaban totalmente desconectados en ese momento, salvo a través de los celulares, de las Ujú. llamadas, del Zoom, pero no podían estar al lado o cuidar a aquel que se enfermaba. Ujú. Y a muchos se les murieron familiares en otros lugares y terminó haciéndole un clic y decidiendo por allí el volver a lo que eran su tierra natal. Ujú. No toda la gente que viene a Río Gallegos termina yéndose. La mayoría de la gente, la mayoría, y esto me consta porque conozco muchísima gente que lo ha hecho así, se queda luego en Gallegos porque después de 20, 30 años de faltar de sus lugares, se aquerencian donde están y bueno, no es lo mismo la vuelta, los amigos ya no están, o sea, ha cambiado toda la situación. Pero bueno, en aquel momento la pandemia determinó también que mucha gente se encontrara lejos de familiares y de seres queridos. Eso también hizo de que mucha gente Se ponga en venta fuera. los Claro, inmuebles. que Y decidiera poner después, en venta la bueno, casa. la situación económica actual no es la mejor. La Ujú. salida de YPF obviamente fue un detonante para que mucha gente decidiera también poner sus inmuebles en venta. Han caído mucho los alquileres justamente por la caída petrolera también. Ujú. O sea, en la medida que no haya una reactivación, pero esto ya escapa a lo que es la ciudad y la provincia, independientemente de estas cuestiones por allí puntuales. Esto es una cuestión hoy que se está dando, me parece, a nivel nacional. Ujú. Estamos viendo fábricas que se cierran Sí. permanentemente, el tema de Autofarma, Carrefour Mm. nos toca muy de cerca a nosotros, Ujú. y lo de YPF también, Ujú. pero esto sucede todos los días, o sea, lo Claro. estamos viendo en las Ujú. noticias. O sea, yo no, la verdad, trato de evitar hacer política con esto, Claro. pero a Sí. ver, La- todo lo que es Ujú. una política neoliberal, obviamente es una política de exclusión, Ujú. no es excluyente, es de Claro. De exclusión. exclusión. Es que, o sea, Ujú. saca un montón de gente, o sea, están gobernando para un grupo, Ujú. para un sector. Claro. Pedro, yo le preguntaba anteriormente, hoy imposible para una persona común
sacar, o una pareja joven, sacar un préstamo hipotecario y poder comprar una casa ya construida, ¿no? Bueno, esto depende. Hoy conviene comprar y no construir. El Mire metro usted. cuadrado de construcción está arriba de 1.600, $1.700, en el Ah, mejor de los casos. Por ahí se puede abaratar, se ujú, puede hacer mejor o peor. O sea, hay muchas formas de construir, ujú. pero siempre la construcción es cara y aparte depende de terceros. O sea, uno Claro. cuando construye tiene que comenzar con el proyecto, Ujú. que llámese maestro mayor de obra, Sí. arquitecto, ingeniero, a quien contrate, después con todas con la mano de obra, y tenés un montón de gremios dentro de la Ujú. construcción. Es más, yo tengo una frase que por ahí la he usado muchas veces como argumento de venta, que es, hay dos clases de gente, la gente feliz y la que construye. Pero tampoco es tan así, porque yo me lo he pasado construyendo. Pero, pero es cierto, o sea, llega un Mire usted. momento que no sabes con quién pelearte. Te Mm, peleas con el arquitecto, ujú. te peleaste con el carpintero porque Sí. hizo mal las cosas, con el albañil porque hizo algo mal, porque te estropean materiales, porque eh, te piden los materiales y en realidad te piden el 40% y después hay un 60%. Cuando crees que ya compraste todo, te falta un montón. Ujú. O sea, siempre pasan esas cosas. Entonces, tenés un nivel de infelicidad, si se quiere, cuando construís. Pedro, nos queda un Eh, minuto de charla y quisiera preguntarle, usted decía recién sí. algo así como trato de no politizar o no hablar de política, que en verdad es como dar su punto de vista de la mirada a la realidad, ¿cierto? Y claro, usted preside una asociación. Cuéntenos en un minuto, ¿cómo es el trabajo de la asociación? Es Asociación Civil Inmobiliaria Santacruceñas, es decir, están congregados. ¿Cómo describiría usted ese trabajo? Bueno, en realidad nosotros iniciamos el tema de la asociación con un objetivo que era el de tratar de lograr el colegio profesional en la provincia de corredores inmobiliarios. Se nos interpuso una asociación que quería manejar la actividad nuestra sin tener prácticamente nada que ver y con muy poca gente, no eran representativos de nuestro sector. Ajá. Se presentaron dos proyectos, tuvimos una gran disputa. Hoy nos encontramos con que a nivel nacional hay un proyecto de ley para desregular la actividad y desaparecen prácticamente los colegios. Ujú. Pero bueno, la actividad nuestra no se limita simplemente a eso, sino que bueno, ya hemos hecho en algún momento un curso de capacitación y la intención es seguir tratando de capacitar y profesionalizar de pronto la actividad. ¿Hace cuánto está Eh, la asociación, la de ustedes? no, nosotros estamos 4 o 5 años Mm. aproximadamente. En algún momento habíamos tenido la Cámara Inmobiliaria de Río Gallegos como un antecedente y que venimos peleando porque se legisle y la actividad tenga algún marco regulatorio hace muchos años, Claro. desde el 90 y pico. Claro, ya 30 años, algo así. Bueno, Pedro, ha sido muy amable y Muchísimas nosotros gracias. estaba usted muy Ujú. predispuesto días atrás y al fin coincidimos en poder conversar con usted. Digo, coincidir en tener un día Claro. relativamente más tranquilo de los temas que nosotros tratamos y bueno, le invitamos a seguir conversando. Yo quedo a disposición de ustedes para cuando quieran. Hasta otro Gracias, un momento. gusto. Que anden bien. Saludos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, aquí Inmobiliaria Uribe, desde Ujú. ya que es una inmobiliaria muy conocida en Sí. Gallegos. ¿Qué panorama Pedro, nos brindó Pedro Uribe? sí, un Mm, panorama realmente difícil. Sí. La crisis no es habitacional, o mejor, a ver, su expresión es, no es que no haya una crisis habitacional. La crisis no es solo habitacional, es una crisis generalizada. Y está el asunto del ingreso, ¿no? Es decir, del poder adquisitivo de nuestros ingresos. La asociación, entonces, para cerrar la nota, es Asociación Civil Inmobiliaria Santacruceñas. Ellos habían emitido un documento cuando se intentó de manera frustrada en la Cámara de Diputados, en pleno receso de invierno, una sesión extraordinaria para declarar la ley de emergencia habitacional. Son ahora las 11 de la mañana, 52 minutos. Así como Ernesto nos comentaba la noticia de el dueño de la derecha diario, en este caso preso, detenido en Bolivia por intentar asesinar a su expareja. Andó ¿qué tipo sicariato? Dos personas armadas, vestidas de esta gente que hace reparto de comida, ¿no? Así es.
David, Tremendo. que está aquí con nosotros, además es oyente del programa, está con Brian en los controles. Esta noticia me sorprendió, no la había leído en Clarín del fin de semana. Vestidos como Gandalf, un grupo de manifestantes protestó contra Peter Thiel en Palermo. Se expresaron contra el desembarco del empresario en el país con una bandera. Claro, Peter Thiel, ustedes saben que es un magnate estadounidense, entonces le escribieron en inglés, "You shall not pass". No pasarás sería traducido. El fundador de Palantir es fanático del Señor de los Anillos. El nombre de la empresa está inspirado en la saga y por eso la protesta fue con los muchachos disfrazados de, en este caso, de vestidos como Gandalf, el personaje emblemático del Señor de los Anillos. Ahora vamos a cambiar de tema un rato. Es súper interesante hablar de la problemática habitacional y los alquileres, pero insistimos. Caso Autofarma, tenemos un bloque más con cosas que dejaron, que quedaron del fin de semana, muy importantes de destacar de aquí a las 12:30. 7 minutos para las 12 del mediodía en toda la República Argentina. Nosotros aquí, vos allí, en la oficina, en el laburo, manejando el Uber, en este día fantástico, 6 grados 6 décimos de temperatura, la sensación térmica 2 grados 2, el cielo está ligeramente nublado y hay una humedad del 72% con un viento que sopla del oeste a 30 kilómetros por hora. Para hoy la máxima pronosticada de 9 grados y la mínima de 3 con pronóstico de cielos parcialmente nublados por la tarde y por la noche. Señoras y señores, hasta las 12:30, arriba el día en la 100.9. ¿Pensás en grande para tu proyecto en Santa Cruz? Servicios Rurales sigue creciendo junto a la minería, el petróleo y la construcción, sumando la mejor maquinaria, equipos viales y campamentos. Y ahora da un paso más. Incorpora en la provincia a Tecnimet, especialistas en construcción modular para oficinas, comedores, sanitarios y viviendas. Además, en tiempos donde hace falta respaldar a la región, Servicios Rurales apoya el talento de los emprendedores santacruceños, apostando siempre al trabajo y al desarrollo local. Comunícate hoy al 2966 67 78 82, 2966 67 78 82 o búscalos en Instagram como @Tecnimetsa. Servicios Rurales y Tecnimet, experiencia y soluciones reales para los grandes desafíos de Santa Cruz. ¿Cansado de ver cómo la inflación se come tus ahorros o cómo el alquiler no para de subir? Deja de tirar tu dinero a la basura. Con Elevar Construcciones congelás el precio de tu casa hoy mismo. Construimos la vivienda que soñás en wood y steel frame, rápido y eficiente. Aprovecha un 10% de descuento al contado o financian cuotas fijas en pesos y sin interés. Entregás el 50%, el 30% con inicio programado o tu vehículo como parte de pago. Presupuestos cerrados y planes a tu medida para que no te lleves sorpresas. Agenda tu cita al 2966 74 41 48 o en Instagram búscalos como @Elevar Construcciones RGL. Elevar Construcciones, construimos tu futuro. Minutos para las 12 del mediodía, estamos en vivo en la 100.9 acompañándote. Hoy, 18 de agosto, dijimos Roña Castro, cumpleaños hoy. Ayer cumpleaños Moyo. Otro que está cumpliendo años es un ídolo de los hinchas del Rojo, que es el Cuchu Cambiaso, Esteban Cambiaso. Sí, ¿no? Reconocido, ¿no? Ídolo. O uno de los mejores jugadores que ha dado, que se ha vendido. No, porque él salió de Argentino Junior. Tenés razón, es verdad. Sí, no es de la cantera, tenés razón. Tuvo un paso lindo,
Pero Tampoco ganó título con Independiente. no ganó tampoco. Ah, yo pensé que era No, ídolo, no, te no, juro no, por no, Dios no, que lo no. daba por sentado, como que lo veía con Ídolo, Burruchaga, Justi. el Kun Agüero. Sí, La Chancha Mazzoni. Lo Lo dije a propósito, lo dije a propósito. Bochini. Hoy, la semana pasada hablamos de Chancha Mazzoni. El Cookie Silvera, Andrés Silvera, Bochini. Bochini, esos son ídolos. No, es otra cosa. Una. El Jugó, Kun Agüero está tan feo. jovencito, ¿no? Que se fue el Kun, Sí. que no llegó. Mal vendido, o sea, bien vendido, pero mal tan aprovechada la joven, plata. ¿no? Claro. Sí. Che, estaba viendo, chicos, es un hijo de. ¿Qué pasó? De mil, Cerimedo, ¿eh? Ah, el de la derecha Garca, diario. un Garca, Sí, sí, una cosa terrible. Garcamán, pero Garca de los Garcas, ¿eh? Más allá de eso de lo que vos decías en Brasil, viste que también lo busca la justicia brasileña, dice Claro. que es perseguido político en Brasil. Estafó a 2 personas en La Plata en el año 2016. Les vendió un mismo departamento en Mar del Plata, perdón. Sí, tiene Garca. cartón lleno. Garca. Vieron que cada ciclo de poder en Argentina Sí. tiene su conglomerado de medios a Ujú. partir de algunos empresarios. Cerimedo es Ujú. uno de los emblemáticos de la época Milei. Condición sine qua non, ¿no? Ser Garca para haber sido o ser partícipe de este gobierno. Igual ¿no? pensá una cosa, ser Garca, como bien describís, pasa a mayores cuando es participar de un intento de golpe de Estado en Brasil e intentar Ujú. asesinar a su pareja en Bolivia. Es una Sí. cosa realmente terrible, porque ya, Sí. ya hablamos de otra cosa, ¿no? Chicos, hay mensajes, perdón, vuelvo para acá con Dale. el tema de los mensajes. Al 1551, 6051, para que no se nos pasen, digo, porque están participando, son muchos los amigos que se quieren llevar las pastas de buen apetito que dijimos al principio del programa que vamos a sortear entre las personas que nos digan su receta ¿para qué? La receta para hacer la sopa curadora de la gripe, el ingrediente que no puede faltar, La levanta muertos. la levanta muertos, el secreto de la abuela, la que te deja bien arriba cuando estás muy abajo. Y nos dice Nelly lo siguiente, Brian Álvarez, ahí cuando la tengas me avisas. Nelly nos dice lo siguiente, la escuchamos a nuestra querida amiga Nelly que manda mensaje y se quiere llevar las pastas de buen apetito. Dale. Hola, buenos días, chicos. Suerte que está mejorando el clima. Yo me agarré una tremenda gripe, como siempre me agarra con todo. Y me a tomar remedio y una amiga me dice, tomate un vino caliente. Justo veo en YouTube exprimir un pomelo, un limón y una naranja. Le metes el vino, si querés un poquito de miel y lo hervís bien. Una vez que hierve el vino le puse los 3 cítricos, la mielcita y me lo tomé a la noche. 2 noches seguidas lo hice. No me resfrié nunca más. Se me fue la gripe totalmente. Así que para mí fue infalible. Buenísimo. Soy Nelly, me olvidé decir nombre. Mamita, ¿cómo está ese estómago, Nelly querida? Te curaste de la gripe, pero me parece que se viene otra cosa ahora. Me dicen antorcha. ¿Qué le dijo? ¿Un pomelo, limón? Bueno, la receta por YouTube de Nelly. Anoten, a ver si le sirve. Avisa, Nelly, después cómo te va. Dale, el siguiente, mandale nomás. Ahí se viene el otro. Hola chicos, ¿cómo están? Ale. Una buena sopa para levantar las defensas y recuperarse de cualquier enfermedad es una sopa de pollo con verduritas, zapallitos, zanahoria, un poquito de apio, todo picadito y que se desarme el pollo, que tenga ese caldito, esa sustancia y después al último le echas un poquito de perejil. Saludos, Ale 385. Esa, vamos todavía bien ahí con ese me gustó esa receta, y tenía pollo, tenía un poco de carne por lo menos, para levantar un poco. Para mí el pollo es fundamental. Che, le mandamos un beso grande a Caro y a Vicky, que son operarias de la MUNI del sector de cloacas que están escuchando. Le mandamos un beso grande. Qué laburo que deben tener estos días las chicas de cloacas, Además, un laburo siempre exigente, ¿no? Sí. Trabajar en esa área del Ujú. municipio. Muy demandante. Lo recuerdo a Seba, Sí. un abrazo para él. Ujú. Del área de cloacas, ciertamente un trabajo duro, exigente. ¿Sabés qué vi por acá por el centro? Que pusieron, ¿viste las tapas de las cloacas? Pusieron conos y las dejaron semiabiertas algunas. Me llama la atención porque es peligroso, digo, ¿no? O sea, poner un cono para avisar que te caes ahí. Por lo menos pusieron el cono. Sí, bueno, pero Mirá. algunas no.
algunas no. Digo, y me pregunto por qué será. Bueno, si nos están escuchando Caro y Vicky, tal vez tienen el dato, por qué quedaron abiertas algunas tapas de cloacas. ¿Por acá, por el centro? Algunas esquinas del centro, sí, por acá por la calle España vi. Eso es servicio público. Claro, acá siempre está el asunto de la jurisdicción, ¿no? Claro. Si eso corresponde a servicios públicos o al municipio. Corresponde a servicio público. Bueno, es medio jugado lo que hicieron, Sí. de poner un cono para si va a caer un nene ahí, No. y ¿sabes qué? Me hace acordar no lo quiero nombrar, pero hay casos de nenes que se han caído a pozos jugando a lo largo de la historia argentina. Ha pasado en San Nicolás, me acuerdo, hace muchos años, Sí. algo así. Una historia tremenda que tipo que lo tuvieron, no sé si lo sacaron Sí, fallecido. fallecido. Al niño. Sí. Terrible fue el caso. Bueno, che, beso. En el año 80 y... No, más adelante. 87. No, si yo lo vi en Sí, vivo. un caso posterior. ¿Otro también? Sí. Este debe haber sido año 2000, más o menos. Sí. Este fue por, yo lo vi en El vivo. caso Ese el que ustedes dicen que intentaron hacer un túnel. Claro, Sí, un túnel en ¿te acordás? paralelo. Tremendo, Pero hay un en vivo antecedente también en provincia de Buenos Aires, año 87, 88. Bueno, mirá, bueno, nada, es un peligro. Sea Sí. como sea, es un peligro. Che, le mandamos un beso grande a 834, que no sé quién es, pero 34 en la cabeza. Por lo pronto participa del sorteo para mandar los últimos 3 del DNI. Ya Dice- sabremos quién es. Y dice que no le puede faltar una rica sopa, algo que a mí no me gusta para nada, pero bueno, hay gente que sí. El apio. El apio dice que no puede faltar. ¿A ustedes les gusta el apio o no? Listo, no opina, no Elijo, contesta. sí, en ¿sabes qué? silencio No, es que se- Nica está haciendo una mueca y estoy esperando su respuesta. No, ¿Vos sabés que nunca lo he ni más ni escuchado? menos. El apio es la única manera, Sí. lo he comido, pero así triturado para alguna dieta, así, o si no con, Pero no lo con comes por manzana. placer. No lo comes por placer. No, lo he comido sí, pero es una cosa Pero digo, insulsa. a lo que ves como llega la tarde, no sé, te haces unos mates, Sí. ¿no? ¿Acompañás el mate con un poco de apio? No. ¿O no? No. Recién Nada que ver. estaba mirándote No va. atentamente, hacías una mueca y salió un sonido que me pareció. Asomó Robert. Sí, está. Algo así Claro. fue tu sonido, ¿en serio? Algo del Fue medio fondo. Robert. Esa duda fue de Robert. Robert Lewandowski. Sí. Acá un mensaje. Robert es un personaje el que entendió bien y el que no, bueno, Claro. que siga escuchando el programa. Andrea, ahí está, Robert. ¿Cómo anda, Robert, querido? Robert Lewandowski. Andrea 533 dice: buenas tardes, buen martes para todos. Y escuchá, la sopa con caldo de huesos, receta de mi abuela chilena. Ese caldo, el más potente ingrediente y lo mejor para el invierno. La ollita tipo paila, hirviendo por horas sobre la estufa bocio. Ese olor tan fuerte y único anticipaba el manjar del mediodía. Me gusta cómo está escrito, parece una publicidad. Hace poco pasé por un kiosco del Congreso y Pasteur. Bajando del auto, ese aroma inolvidable salía de una casa y lloré recordando a mi abuela y su amor infinito, soplando el plato de sopa, enfriándolo para que mis hijos no se quemen al tomarla. Mirá qué lindo que nos cuenta Andrea, che. ¿Viste el caldo de hueso? Sopa de caldo de hueso, lo que yo decía. Lo que decías más temprano. Qué Receta cosa- infalible. Cosa que creo que al santacruceño, o a muchos santacruceños los marca, que es el tema de la comida. Cómo la comida directamente está ligada a las emociones y a la historia de la familia. Sí, Por eso muchas nombró, veces, sí, sí. ¿no? ¿Viste lo que decía? Sí, sí. Sentí el mismo olor y me emocioné. Sí. Bueno, a veces pasa. Le mandamos un beso grande a Andre. Gracias por abrir tu corazón, querida Andre. Al 1551-6051, entonces seguimos recibiendo mensajes en un ratito. Pasado el mediodía sorteamos las pastas de Buen Apetito. Atención, porción de pastas de Buen Apetito. Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430. Ravioles, ñoquis, lasañas, sorrentinos, canelones y mucho más. Pastas frescas caseras que transforman cualquier comida en un momento especial. Haz tu pedido al 2966-417244 o pasa por Comodoro Rivadavia 430 con los amigos de Buen Apetito RGL que tienen las pastas. Si nos contás, te podés llevar las pastas de Buen Apetito. Si nos contás qué cosa. ¿Cuál es la receta que tenés que sea mata gripe? La que liquida la gripe. Al 1551-6051, ¿cómo es tu sopa? ¿Qué ingrediente no le puede faltar? Si mandas mensaje de voz, duplicás tus chances. Hace un rato que está nuestro compañero de tareas, Juli Quirós, en un móvil. Está el gobernador Claudio Vidal. No vamos a poner el móvil ahora en vivo, todavía no habla el gobernador. Vamos a desarrollar nosotros la agenda de Autofarma que teníamos pendiente, pero para contextualizar simplemente. El gobernador Vidal invita, en este caso hubo invitación a los medios de comunicación, a participar del evento que se llama Santa Cruz Produce Sabores, Producción e Innovación.
y el gobierno lo anuncia como una jornada destinada a poner en valor la producción santacruceña. Esto empezó hace un rato allí en el Polo Industrial y Comercial de Santa Cruz Puede, la SAU, que está en la ruta donde era el predio de Austral Construcciones, en ruta 13 y Circunvalación. Hace un rato está nuestro compañero de tareas, Juli Quirós, con el móvil de El Diario Nuevo Día en Facebook Live. Si les parece, con micrófono abierto, Rodri y Nica, abrimos un rato más el tema Autofarma y vamos a repasar algunas cosas que sucedieron. Van a ver en YouTube en algo que pasó el viernes a la tarde. Si bien esto lo han visto miles de personas, decenas de miles de personas en el móvil de Nuevo Día, vale la pena mirar esas imágenes mientras vamos haciendo nosotros el relato. Ustedes van a ver el momento, después del momento en que salen Rubén y Daniel Llanesa de la sede del Ministerio de Trabajo, 1 de la tarde pasadas del viernes, calle Perito Moreno a media cuadra de Kirchner, entran a caminar viniendo hacia el centro. Y a la altura de la esquina de la escuela número 19, en verdad enfrente, en Entre Ríos y Kirchner, se da allí, luego de esas 3 cuadras, donde le decían de todo menos bonito a Rubén Llanesa, se da un intercambio. Un intercambio desde ya que muy desprolijo, que no se puede pasar en formato radiofónico, pero sí, habiéndolo visto y repasado para el programa de hoy, me anoté algunas cosas que enseguida quisiera comentarles. Pero de esa secuencia, que dura alrededor de 1 hora, vamos a poner en el aire, estimado Brian, el testimonio de Pato. Nosotros lo conocemos como Pato porque es amigo de la casa, es el dueño de la tienda No Bailarás, que abre por las tardes. Él es columnista de Fuera de Contexto, aquí una vez a la semana, hablando de música. Pato, por todos conocidos así, se llama Gerardo Patricio Ibarra. Y es uno de los trabajadores despedidos de Autofarma y que de hecho él fue desalojado de su alquiler hace algunos días atrás por estas deudas de salario. Juli Quirós, cuando los trabajadores de Autofarma estuvieron el jueves a la tarde en la sede del sindicato, donde Silvia Cancino, en la puerta de su casa, que además ahí tiene la sede del sindicato, salió a hablar con los trabajadores, hubo un testimonio muy elocuente de Pato. Pero en el contexto de esto que vimos todos el viernes, de uno de los dueños, uno de los Llanesa, caminando por el centro, rodeado de trabajadores, con carteles y de medios de comunicación, con Juli allí, en un momento de un poco más de tranquilidad, habla Pato. Dale play, Brian, dale play con micrófono abierto. Es el audio 1 de nuestra grilla. No tienen forma de pagar, que no tienen manera de afrontar el pago de salario. Esto había terminado la reunión, está contando qué pasó. Ponerse al día con el tema de todos los aportes, obras sociales y demás, que no tienen manera. ¿Qué lo llevó a esta situación? ¿Una mala administración? ¿Qué justificación dan de lo que se viene sosteniendo? Que entiendo que no es de ahora, no es de... Acá entra un capítulo que vamos a abrir enseguida. Sí, ellos lo que aducen es que es una deuda millonaria que tiene OSEF, que es la obra social de la provincia de Tierra del Fuego, cuando sabemos nosotros que es un porcentaje del problema, porque ellos están en calidad de procesados en una causa por la cual están con cuentas inhibidas y demás, entonces no pueden hacer movimiento de activos. En otras oportunidades quizás si no hubiesen tenido ese inconveniente, que no es menor, podrían haber llegado a liquidar algún activo, algo y seguir adelante. Hoy no lo pueden hacer porque están inhibidos judicialmente. ¿Inhibidos por una causa que tiene que ver con mal manejo de la farmacia? Sí, por la causa de los cuadernos, están imputados en esa causa. Publicó el diario Nuevo Día este fin de semana. Chicos, en realidad son tantas cosas y no quisiera monopolizar la palabra. Tengo muchos apuntes, como para no perder cierto orden y de cosas relevantes. Desde ya que con micrófono abierto lo que quieran apuntar. Vos, Rodri, además, esto fue a la 1:00 de la tarde. A las 3 de la tarde hubo otro móvil de Juli Quirós que pasó en la puerta al lado de la Moderna. Vos estuviste ahí, entonces como es impresión. ¿Vieron lo que cuenta Pato, no? Nosotros lo contamos la semana pasada. Y desde un principio dijimos, no nos cierra que la deuda de Tierra del Fuego, su obra social, sea todo el problema de Autofarma. Esto hace un mes atrás, cuando estaban los trabajadores empezando a visibilizar el punto, el reclamo. ¿Qué publicó nuestra web el nuevo visibilizar, porque esto ya venía de antes. De mucho antes. Que una Autofarma con la causa de los cuadernos y Cortés. Título del diario Nuevo Día el fin de semana, tomando notas, investigaciones de La Nación y de Infobae.
Autofarma atraviesa una crisis que afecta a trabajadores y el funcionamiento de sus sucursales en Santa Cruz y otras provincias patagónicas. La situación actual se cruza con la historia empresarial de Carlos Temístocles Cortés, los hermanos Llanesa, que son Rubén y Daniel, los que vimos en el video, y un entramado de sociedades farmacéuticas que quedó bajo investigación en la famosa causa de los cuadernos por el presunto ingreso de dinero de Daniel Muñoz. Recordemos que Daniel Muñoz era secretario privado de Néstor Kirchner. A él sí se le encontraron cosas muy impresionantes, propiedades y dinero en Miami. Este hombre murió de cáncer. Daniel Muñoz murió de cáncer hace una década atrás aproximadamente. Era quien tenía, tristemente recordado por el episodio de asesinato ahí de los complejos ahí habitacional, ¿se acuerdan, chicos? Ahí en calle, no va a salir gobernador. ¿No? Claro, el homicidio de hace un par de meses atrás, donde está preso Curti, se me fue el nombre de la víctima. Bueno, claro. Aníbal Cepeda, que fue asesinado en un complejo de departamentos, ahí ubicado sobre la calle Moyano, que en algún momento correspondía o era propiedad de quien están nombrando ahora. Claro, Daniel Muñoz. Ahora de la AVE. Claro, sí, eso está todo embargado por la justicia, etcétera. Sí. Bueno, entonces, hay una nota de nuestra web del fin de semana que hace un poco esa reconstrucción de ingresos que entran de Daniel Muñoz, que están bajo investigación judicial, en el grupo de farmacias de Autofarma. En febrero de 2026, recuerda nuestra web, el fiscal Stornelli pidió elevar a juicio a Cortés. Cortés está con prisión domiciliaria, cuenta Pato en el relato con el móvil de Juli, y a Cortés y a otros acusados por lavado de dinero, mientras la justicia continúa investigando el recorrido de fondos que, según la acusación, fueron destinados al negocio farmacéutico. Vamos a ver un video que dura apenas 20 segundos, vamos a escuchar el audio también con micrófono abierto, estimado Brian, sería el número 3 de nuestra grilla. Vean ustedes a Carlos Cortés, esto es diciembre del año pasado, comprando un auto antiguo de alta gama en Ciudad de Buenos Aires. Dale play, Brian, que nosotros lo graficamos para los oyentes que no están en YouTube, sino que están en FM. Esto lo vi posteado por trabajadores de Autofarma. Excelente servicio. Sale un auto, un Mustang en negro, espectacular. Está Cortés subiendo su auto a un camión camilla. A un camión camilla que lo va a trasladar y tiene la fecha, dice 19 del 12 del 2025, entrega en el domicilio del cliente. El cliente es uno de los dueños de Autofarma. Gracias, Carlos. Sí. Carlos es Cortés. Gracias, Carlos, por confiar en nuestro equipo. Y se lleva un autazo. Esos autos seguramente esta persona lo compró en Estados Unidos, porque acá no se fabricaron los Ford Mustang, y son piezas de colección. Mucha plata tenés que tener para no pagarle a tus empleados durante muchos meses, y bueno, ahí tenés, ¿no? $70.000. 70.000 más o menos. Claro, sí. De ahí para arriba. Sí. Es lo que vale ese auto. Entre los trabajadores de Autofarma que posteaban cosas el fin de semana, hay una foto de Cortés que está en un lugar, uno diría una playa paradisíaca. Saben que los trabajadores en el móvil que hizo Juli Quiroz el viernes decían... uno de ellos dijo que, uno de los Llanesa dijo, tuve que vender mi casa e irme a vivir con mis hijos. Se están haciendo cabañas en Cancún. Esta gente se está haciendo cabañas en Cancún y viene a decirnos a nosotros que están vendiendo sus cosas acá. No te la y cree esta nadie. foto la vamos a ver en YouTube, es Cortés. Él es Carlos Cortés. Un hombre canoso que se lo veía en el video de recién recibiendo su auto de alta gama antiguo de colección. Y en este caso no está pasándola nada mal en una playa. Qué mal que la está pasando, ¿no? Y en el relato los trabajadores dicen, se están haciendo complejos habitacionales en Cancún y me dicen que acá están vendiendo la casa. Bueno, cuestionándolos y la verdad diciéndoles, en general con mucho respeto, pero también con algunos de ellos, bueno, perdiendo la paciencia en eso que pasó en la calle, a lo largo de varias cuadras planteándole cosas. Rodri, ¿qué te llamó la atención de lo que vos pudiste ver? Esto fue viernes a las 3 de la tarde en la puerta de, al lado de la Moderna, la farmacia histórica, está una especie de supermercado, pero es una especie de Pharmacity, que es el centro de bienestar y salud, etcétera, de Autofarma en pleno centro de la ciudad.
Bueno, primero y principal, me llamó la atención que ellos, después de la audiencia del viernes pasado, que se dio en la sede del Ministerio de Trabajo, tenían pactada una reunión con los Llanesa. Una reunión en la que, bueno, los Llanesa los iban a escuchar, les iban a dar respuestas, pero finalmente, a último minuto, de hecho fue en vivo en la transmisión de Juli, que fue Nuevo Día, y Juli, el único medio que cubrió completamente lo que pasó con Autofarma, mientras estaban en vivo, se enteran los trabajadores de que los Llanesa habían cancelado esa reunión, aduciendo que tenían miedo porque cuando salieron cuando habían salido de la audiencia del Ministerio de Trabajo, algunos trabajadores le habían pedido explicaciones, básicamente, ¿no? Y ellos dicen que les dio miedo la situación, de esta situación cara a cara con los trabajadores, y que por lo tanto habían decidido cancelar esa reunión. Reunión que tenía que darse acá, en Kirchner, en Kirchner y España, en la sede de Autofarma, que está, un dato más que me llamó mucho la atención, debajo de la casa donde vive este hombre. O sea, el dueño de Autofarma vive arriba de Autofarma. Bueno, eso era a las 4 de la tarde era la reunión, o a las 3 de la tarde más o menos aproximadamente, se empezaron a reunir ahí, y ahí llegué me encontré con algunas personas, estuve charlando un poco, y lo que te voy a comentar, lo que vi yo de ese día, es a raíz de lo que pude charlar con algunos empleados, me tomé nota de algunas cosas para darle continuidad al tema. Por ejemplo, bueno, primero lo que más me impactó fue cuando vi salir a las empleadas llorando con las cajas en la mano. Abrieron la puerta y lloraban, pero no podían más, digamos, ¿no? Nada, salían completamente angustiadas, se quedaron ahí en la puerta, hasta que después, bueno, Pato, este empleado del que vos hablás, tomó la palabra y le habló al resto de los empleados, que era como el vocero que pedía calma, decía, bueno, ya vamos a resolver las cosas, hay que hacerlo mediante la palabra, Claro, si él intentar decía llegar a un diálogo. algo así como tenemos muchas cosas para reclamar, Sí. pero tratemos de focalizar lo importante de la reunión, es decir, como no perder el foco, no relativizando, todo lo contrario, tratando como de ordenar Claro. un momento de tanta angustia y de tanto desborde para que la reunión sirviera para algo. Claro, exactamente. Y tampoco darle una cosa importante, no darles razones a estos hombres, a estas personas, para que vuelvan a negar una reunión o respuestas que sí tienen que darle porque es su obligación a los trabajadores. De hecho, bueno, esa reunión se cancela y en esa charla de Pato dicen que quieren hablar, pero por Zoom. Claro. No cara a cara. Bueno, Rodri, si querés, esto se puede apoyar con imágenes de ese momento del viernes a la tarde. El video, Sí. simplemente a modo ilustrativo. Para el público que quizás no lo vio, lo que pasó el viernes a la tarde, que va uno de los dueños de Autofarma, Rubén Llanesa, caminando siendo increpado por la gente. Bueno, en ese momento se hablaron de un montón de cosas. Yo vamos a ir punto a punto. Sobre uno, por ejemplo, de las posibles salidas a corto plazo para darle una solución, aunque sea parcial, a los trabajadores con el tema de los salarios que no cobraron y que no cobran desde hace tiempo. Bueno, se corrió la bola, lo escucharon recién al secretario de Trabajo hablar también del tema, de que la Caja de Servicios Sociales pague un supuesto saldo pendiente, hay que ver si ese saldo existe, y que con eso pagar algo de la plata a los trabajadores para que puedan cubrir todos los gastos que vienen acumulando estos últimos meses, el no pago del alquiler, el no pago de las cuentas, con esa platita que no sabemos si está o no está, todavía no se sabe, que le debería la Caja de Servicios Sociales a Autofarma. Ese Habló fue el uno de los presidente temas. de la Caja. Ajá. El presidente de la Caja de Servicios Sociales habló el viernes. Habló el viernes, sí. ¿Qué sucede? Claro, los trabajadores dicen que la plata entre para nosotros. La Caja de Servicios Sociales, por supuesto que trabaja con Autofarma. Vamos a hacer lo siguiente. Los audios del presidente de la Caja de Servicios Sociales los vamos a dejar para mañana por una cuestión de tiempo. De una. Pero sí podemos conceptualizar. No, una. Lo que dice el presidente de la Caja es que no hay una deuda de la Caja con Autofarma, que lo que está vencido, es decir, la plata que le deben es parte de lo habitual, es decir, no hay una, Sí, no es una que- deuda acumulada. El concepto de deuda. Claro, y que son pagos que se van liberando. Mañana lo vamos a poner en el aire tranquilos, pero una cosa, si para algo sirve este programa, y perdón que me jacte un poco, ¿no? Pero la semana pasada, era miércoles o jueves, dijimos que estábamos en comunicación con el presidente de la Caja de Servicios Sociales, que le habíamos pedido una entrevista y que él se había excusado diciendo que todavía no iba a dar declaraciones. ¿Se acuerdan? Asumió hace 20 días. Y planteó una pregunta al aire. Queríamos entrevistar al presidente de la Caja para preguntarle cómo están las cosas con Autofarma.
El presidente de la Caja no nos da la nota y el viernes, cuando explota todo, hace declaraciones con medios Sí. públicos explicándolo. De modo que si aunque sea indirectamente nos escuchan desde comunicación institucional, prensa de gobierno y demás, y bueno, el presidente de la Caja habla por, en este caso, medios oficiales, bienvenido sea para, bueno, llevar una voz oficial. Sí, algo que lleve tranquilidad, digamos, que esto que es un rumor, bueno, Claro. pase a ser por lo menos un dato Sí. que les sirva a los trabajadores Ujú. saber si van a contar o no van a contar con esa plata y si evidentemente, y si se puede hacer eso, que Ujú. dicen que es que esa plata vaya al bolsillo de los trabajadores, que además es un enroque medio raro porque esa plata debería ir a las cajas, a las cuentas de la empresa, que están embargadas en teoría. No, plata que le debe o el que le tiene que pagar Ujú. la caja de servicios sociales. O si no, habilitar un a fondo. Autofarma. Bueno, ahí hay que ver si es sin una- duda, si hay algo, a ver Sí. cómo se Muchas resuelve. preguntas. Sin dudas, a ver, Me algo preguntaba esto también, cínica. chicos. Esto es lamentable en Río Gallegos, ¿no? En Río Gallegos, la gente que se quedó sin trabajo, ¿no? De Autofarma. 200 y pico de claro, personas. y en, Río Gallegos, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Pero, y en Río Grande, Ushuaia, no se ha sabido nada, ¿no? Se están cerrando. No, pero de la situación. Mm. De la situación. Si hay los mismos pasos que han tomado los trabajadores acá. El viernes en la tarde hubo una entrevista aquí en Fuera de Contexto. Sí. Sandro Díaz estaba con Pato. Ujú. Pato estaba acá en el estudio. Sí. Entrevistan a un trabajador de Río Grande, Ajá, de Ushuaia. Ushuaia. Bueno, allá, claro, ellos estaban enterando rebote del cierre acá. Claro. Allá llega con un poco de delay, porque Sí. están en otra provincia, pero Por llega eso lo sí. mismo. Bueno, está en el mismo proceso. Mismo proceso de cierre. Claro. De hecho, nosotros comentamos el lunes de martes de la semana pasada una de las sedes de Autofarma de Ushuaia que había cerrado. ¿Se Sí, acuerdan que mostramos sí. la fotografía? Ujú, sí, sí. Bueno, hay muchas aristas. Para ir redondeando, y este tema lo vamos a seguir, por supuesto, toda la semana. Vamos a dejar para mañana más tranquilos las declaraciones del presidente de la Caja de Servicios Sociales. ¿Qué informó prensa de gobierno? La Caja de Servicios Sociales. Miren, hay dos comunicados importantes para sintetizar. Insisto con que esto es apenas una síntesis. En el relato de los trabajadores, ellos cuentan en el móvil de Juli, que lo cubre todo en vivo, que la única farmacia que trabaja con lo que se llama altos costos, que son, por ejemplo, remedios oncológicos, era Autofarma. Claro, y mucha gente dice, ¿dónde voy a buscar mi medicación? La Caja de Servicios Sociales emitió un comunicado que dice, informa sobre los cambios en los puntos de entrega de la medicación de alto costo. La Caja informó que las droguerías proveedoras de medicación de alto costo se encuentran reasignando los puntos de entrega que anteriormente correspondían a Autofarma. La modificación puede generar demoras ajenas a la institución, mientras que se completa la redirección de los envíos a los nuevos establecimientos. No es necesario realizar trámites, aclara la Caja en un comunicado, esto también está en redes sociales. La Caja informó que la redirección de los envíos hacia los nuevos establecimientos va a ser automática. Por este motivo, los afiliados no deben realizar ningún tipo de trámite adicional ni acercarse a las oficinas de la institución, es decir, a la Caja, para gestionar el cambio del punto de entrega. Para conocer el estado particular de la provisión se recomienda contactar directamente a la droguería correspondiente de acuerdo con cada caso. Asimismo, los afiliados pueden realizar consultas o reclamos a través de una plataforma que es una plataforma de la Caja que ustedes entran en la web y se llama Plataforma RCA. Ayer pasé por Autofarma, Sí. por la Moderna y al lado, y Ujú. tienen un cartel donde decían que por el ingreso lateral se entregaba parte de esta medicación. Así lo estaba al menos resolviendo, en este caso Autofarma, que ya cerró al público, pero entrega esta medicación. En lo que dice el presidente de la Caja de Servicios Sociales, dice que no hay una deuda, no hay un atraso de la Caja para con Autofarma, pero un punto que no le preguntan los colegas de los medios públicos y que a mí me genera inquietud es cuánto es ese dinero. Es decir, ¿cuál es el volumen de pago? ¿Cuánto dinero le tiene que pagar, Sí. supongamos, en los últimos meses? ¿O cuál es el pago mensual de la Caja Autofarma? Ese número nos permite dar una idea. Decir, bueno, claro que, a ver, si el dinero fuera a los trabajadores, ¿cuánto dinero es? Esa pregunta en las declaraciones a medios públicos del presidente de la Caja no está. Y me llama la atención que una colega, creo que es de Canal 9, le dice un mensaje a los afiliados. Y el mensaje que da Zapatero, Gustavo Zapatero es el nuevo presidente de la Caja, no es para los afiliados por el caso Autofarma, sino una descripción más general. Mañana lo vamos a poner en el aire, pero el el presidente del directorio de la Caja dice... a ver, lo tengo anotado por acá. Anoté el textual porque me llamó mucho la atención. Habla de un contexto de crisis y que no es santacruceña, sino una crisis, en este caso, de todo el país. Es una crisis espantosa la del sistema de salud en Argentina. Eso dice el presidente de la Caja.
es una crisis espantosa la del sistema de salud en Argentina. O sea, contextualiza esto, no el caso Autofarma, sino lo demandada que está la obra social, como una crisis espantosa. Mañana lo vamos a poner en el aire más tranquilos. Te comento unas cositas, perdón, hablando del tema salario. Vos decías, preguntabas el tema de la plata, cuándo iba a pasar. Te cuento tres últimas que son del viernes, que son noticias de hoy en realidad, si no mañana van a quedar viejas. El tema salarios, me comentaron que pagaron a algunos empleados un cuarto de un sueldo atrasado. Un cuarto de un sueldo atrasado, de los muchos que deben, el viernes. Que el telegrama, lo dijo Pato el viernes, uno de los trabajadores, sale hoy. El telegrama para los trabajadores. Oficialmente salió hoy. Se están organizando algunos trabajadores para hacer una demanda colectiva con abogados. Bueno, esto es lo que nos dijo Javier Aravena. Hoy lo entrevistamos a las 10:30. El secretario de Estado de Trabajo nos dijo en relación a esa negociación del viernes. Esto hasta el viernes, ¿no? Es una situación muy dinámica y son 200 familias, o sea, 200 y pico de puestos de trabajo. No imaginemos que van a estar todos de acuerdo y todos con la misma representación. Digo, eso es muy difícil. Esto que estás diciendo vos, que analiza una demanda colectiva, ¿qué nos dijo el secretario de Trabajo hoy al aire? Vale decir, ya está la nota publicada en nuestra web. Que había el viernes un grupo representados por un abogado, un grupo de trabajadores que es Matías Solano, el abogado, otro grupo representados por la CTA, por la Central de Trabajadores Argentinos, que claro, deben ser con su patrocinio, y estaba además el apoderado legal del sindicato. Eso pasó el viernes. Claro que entre el viernes y hoy, ese grupo de trabajo, ese grupo de WhatsApp, ese vínculo entre los trabajadores es un vínculo muy pero muy dinámico y tratamos de seguirlo lo más de cerca posible. Para cerrar este bloque que busca hacer una síntesis, recién veíamos a Carlos Cortés. Cuentan en el relato del móvil del viernes que Carlos Cortés está con prisión domiciliaria en Buenos Aires por el caso de los cuadernos. Bueno, lo veíamos en diciembre llevándose un auto de alta gama, un Mustang de colección en la ciudad de Buenos Aires. Y fíjense el contraste. Un video que tuvo mucha repercusión es de la sede de Autofarma de los Antiguos. 3 trabajadores frente a cámara, una vocera en el medio, un video de 3 minutos, ellos despidiéndose del pueblo de los Antiguos porque cerraba la farmacia. Vamos a compartir el primer minuto, Brian, el primer minuto de ese video. Dale, yo te doy un segundito, vos decime cuando lo tengas nomás y van a hacer el repaso. 18 farmacias de Autofarma son las que cerraron. 6 en Río Gallegos. Había cerrado la de Casa España hace algunas semanas atrás, pero eso hay que sumarle. A las 6 de Gallegos, las sucursales de Calafate, Piedrabuena, Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, 2 en Río Turbio, 28 de noviembre y Los Antiguos. Más 3 en Tierra del Fuego, 1 en Río Grande y 2 en Ushuaia. 12 fuera de Río Gallegos, contando las de Tierra del Fuego. Claro, son muchas. Muchas. Es decir, es una empresa muy extendida. Fíjense ustedes, no en toda la geografía de Santa Cruz, pero en buena parte de ella. De hecho, bueno, llegando al noroeste, ¿no? A la ciudad de los Antiguos. Lo tenemos, Brian, ¿cierto? Perdón, pensé que me habías hecho la seña, discúlpame. 2 o 3 cosas de lo que pasó el viernes en la calle y que esto fue cubierto en vivo y en directo. Insisto con esto que era todo muy desprolijo y había que poner mucho el oído para entender esa situación tumultuosa, ¿no? Donde algunos trabajadores increpaban a Rubén Llaneza. El hombre que dio la cara, así se llama, Rubén Llaneza. Daniel, su hermano, estuvo en la audiencia, pero no fue parte de esta secuencia. También había un abogado representándolos. En un momento, Llaneza dice: traté de vender la farmacia, pero la justicia no nos dejó. Y una trabajadora, muy enojada, le dice: si estás inhibido, ustedes saben de dónde venía esta guita. Esto es plata sucia y ustedes son unos chorros. Ustedes saben de dónde venía esta guita. Por el dinero que se investiga de Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner, y de todo el crecimiento del grupo Llaneza de los 2000 para acá, ¿cierto? Entonces, eso algunos trabajadores muy enojados se lo decían, y él decía: la justicia no nos permite vender. Eso decía Rubén Llaneza. Otro trabajador, Juan Manuel, él hace una descripción en la esquina cuando se paran todos a hablar, cuando logran que pare Llaneza y lo rodean y le hablan. Él dice:
cómo la empresa en un año evidentemente fue como que la fueron vaciando de a poco. Y lo que dice este trabajador es, se notó que la fundieron a propósito. Es decir, todo este proceso de cierre paulatino. 1 minuto en el aire de los trabajadores, una trabajadora que hace de vocera de la sucursal de Autofarma en Los Antiguos, que en redes sociales, en la red social de esa farmacia, comentaban lo siguiente. Un descuento que todos los meses les descuentan del sueldo y tienen el derecho de utilizar. Y queremos que sepan algo, nunca estuvo en nuestras manos decidir esto. Nosotros también padecimos durante mucho tiempo el no hay, no se puede pedir, no lo podemos traer. Lo sufrimos viendo como ustedes venían a buscar un medicamento y no teníamos una solución que ofrecer. Y créannos que no hay nada más frustrante para quien trabaja atendiendo al público que mirar a la persona y decirle que no podemos, no tenemos. Hoy estamos enojados, estamos tristes, estamos dolidos por nosotros, por nuestra familia y por todo esto que estamos atravesando, pero también por cada uno de ustedes, porque en los momentos difíciles ustedes siguieron eligiéndonos, nos tuvieron confianza, nos esperaron y nos acompañaron. Por eso queremos que quede claro que si las cosas llegaron hasta acá, no fue por falta de compromisos de quienes estuvimos atrás del mostrador. Nosotros estuvimos intentando, esperamos, pusimos el cuerpo, pusimos la cara y durante mucho tiempo también sufrimos en silencio las consecuencias de esta situación. Hoy cerramos estas puertas, pero nos llevamos mucho más que años de trabajo. Nos llevamos sus nombres, sus historias, sus saludos, sus chistes, sus gracias y cada muestra de cariño que recibimos detrás de este mostrador. Gracias por habernos elegido durante estos años. 1 minuto para, captar el sentido de esas palabras, ¿cierto? Un mensaje final. Al principio de la locución, la trabajadora Autofarma se quiebra y logra seguir adelante y sus compañeros, un hombre y una mujer, a cada lado de ella, frente a cámara, asintiendo el mensaje de despedida que hacían en conjunto. A todo esto, Autofarma emitió un comunicado el viernes. El viernes a la tarde emitió un comunicado que ahora no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo. Estamos cerrando el programa y enseguida cerramos siempre con algo, más feliz en la medida de lo posible, un tema que vamos a seguir al aire. Pero el comunicado del viernes dice: con enorme tristeza queremos comunicar que Autofarma ha llegado al final de una etapa. Son unos 6 párrafos y quisiera destacar una línea. La falta de pago de las prestaciones realizadas a OSEF durante un periodo prolongado nos llevó a una situación financiera crítica. Es decir, Autofarma, así como su comunicado de principios de julio, sigue argumentando que el problema de fondo es la deuda de la obra social de Tierra del Fuego. Se sabe que hay otros condimentos que son los que van saliendo a la luz y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, también lo veníamos contando desde la semana pasada. No sé si un tanto desprolijo, son muchas cosas. Si queda algo en el tintero, Roderica, que quieran apuntar, tema que va a atravesar toda la semana. La audiencia, recordemos, es el lunes. El lunes 24 es audiencia por cierre de Carrefour y audiencia por cierre de Autofarma en el Ministerio de Trabajo. Es decir, esto va, la expectativa es de toda una semana ciertamente muy angustiosa. 12 del mediodía, 35 minutos en toda la República Argentina y últimos minutos del programa. Te acompañamos en esta jornada de miércoles. No, ¿qué miércoles? De martes. Ahí está, martes 18 de agosto del 2026, en vivo y en directo por la 100.9. ¿Te vestís de verde? Y vestirse de verde tiene premio. En un ratito, el sorteo con todos los que participaron de la consigna de hoy. Dale. Hola chicos, ¿cómo están? Una buena sopa para levantar las defensas y recuperarse de cualquier enfermedad es una sopa de pollo con verduritas, zapallitos, zanahoria, un poquito de apio, todo picadito y que se desarme el pollo, que tenga ese caldito, esa sustancia y después al último le echas un poquito de perejil. Saludos, Ale 385. Hola chicos, buen día, ¿cómo están?
A ver, yo no tengo una receta de comida para la gripe. Yo tengo un par de tecitos a la mañana, un tecito a la mañana, un tecito a la noche, 2 días de paramela. La paramela es un arbusto que crece solamente en la Patagonia y que cuando uno se acerca ni las moscas la quieren porque huele muy mal. Pero las hojas de la paramela hechas tecito, muy poquitas tienen que ser, son muy chiquititas las hojas de paramela, sirven bastante bien para el propósito de matar la gripe recién empezada. Lo he probado conmigo, lo he probado con mi hijo. Y otra cosa que ayuda mucho a los 2 primeros días antes de que la gripe se desate o se muera, que normalmente se muere con la paramela, la cremita de tomillo en los pies durante 2 o 3 noches con el té de paramela que recién conté, o sea, todo funcionando al mismo tiempo. La cremita de tomillo yo se la compro a mi proveedora de marca suiza, no sé si se puede decir, pero bueno, todos deben saber cuál es o más o menos todos la ubican. Y solamente lo uso para eso. Son las únicas noches que mis hijos han dormido con medias cuando les pongo esa crema. Y chau, se fue la gripe. 7 grados 4 décimos, la térmica 3 grados, la máxima para hoy 9 grados y la mínima de 3 en esta jornada que tiene un cielo ligeramente nublado. Dale que es martes, vamos que se puede, semanita cortita, hay que ponerle onda, siempre para adelante. Escuchamos las recetas de los amigos y las amigas que nos dan, bueno, recién escuchamos la famosa paramela, No ¿no? le dieron mi receta a uno que yo conozco. ¿Qué cosa? Del que voy a hablar. ¿Ustedes se acuerdan Sí. del calvo, del pelón Hossam Hassan? Si yo le digo Hossam Hassan, ¿se acuerdan de Hossam Hassan, mundial? El reciente nomás. ¿Quién era Hossam Hassan? El pelado, el técnico de Egipto. Ah, sí. ¿Se acuerdan Sí. que esa es la seña esa? Sí, que están discriminando. así. Que lo estaban discriminando. En el partido que Argentina da vuelta, Sí, ¿cierto? sí, que después salió a decir que estaba todo arreglado para Argentina, que debían haberlo expulsado a tal. Todo eso se fue, viste, siendo hoy el paladín de acá está todo bien, hay que ir ser recto, directo De hecho, en la también vida. sacó la bandera de Palestina y fue Sí, noticia en el mundo sí, por sí, sí. apoyar Es el defensor de la una causa palestina. minoritaria visto desde la Claro. óptica de Donald Trump. Bueno, resulta que Hossam Hassan, si le daba el cuero, parece, no tanto, tenía 2 mujeres. Tenía su mujer con la cual se había separado y había tenido 3, 4 hijos. Y después tenía una pareja, otra mujer con la que se casó igual, mucho menor que el pelado. Parece la hija de Hossam Hassan. Estaban en un café en una zona balnearia del Alto Nilo, ahí cerca del Cairo, zona cheta del Cairo, Sí. pasando el fin de semana. Y se cruzó la ex mujer con la mujer. No. Empezaron a hablar. ¿En se árabe? fueron ¿En árabe? en egipcio. En Egipto. Se fueron a las manos. Se metieron los hijos del pelado, Hossam, ¿Se metieron los hijos del pelado? y estaba el pelado ¿Sacó un camello? con el hermano. Sí. ¿Se acuerdan que el hermano es parecido a él? Sí. Pero, ¿qué hizo Hossam Hassan? No hizo nada. Se desmayó. Se desmayó. ¿Con qué poco se desmayó? Vos decís que es Por el escándalo se desmayó. Vos decís que es un desmayo simulado. O sea, ¿te Sí. parece como que Se le juntó el ganado y se desmayó Hossam Hassan. ¿Quién iba a decir, no? No voy a decir nada. Tipo que se ha enfrentado a Claro. corporaciones, a presidentes, Claro. en medio de un partido de fútbol. y le generó más estrés esto último? Claro, ¿no? Que se exactamente. la ex con la actual sería. Sí. Que se fueron a las piñas. ¿Hay video de eso o no? Sí, fin de ese es el semana, punto, ¿no? sí. Si es en un café de Egipto, digo, Y lo tiene que haber- salió a. tiene que haber video. Lo salió a salvar el hermano gemelo. El otro pelado dijo, bueno, basta. Llevó Pero calma. Hossam Hassan
Se descompensó. Se descompensó. Mira No vos. pudo resistir tanta. ¿Sabés que acá hay una oyente, Pau, que hace ¿Qué? un rato dijo, ¿viste cuando hablaste de El Dueño de la Derecha Diario? Mandó un Sí. mensaje diciendo, Nica es re picante, de mecha corta. No sé si querés tomarlo como una crítica constructiva, pero Paula dijo eso hace un rato. Gracias, Pablo. Quedó momificado Hosan Hassam, Claro, sí. ¿no? Si hubiera hecho la momia, Se hizo la momia. pero no lo pudo hacer, se desmayó, se sintió mal. Sí, quedó ahí. Quedó ahí. Mirá vos, Hosan Hassam, mirá vos qué historia. Sí. ¿Quién iba a decir, no? ¿Viste? Tan poca tolerancia Sí, al escándalo. a la presión Claro, la generada presión. por dos mujeres. Claro. Mira, doble vara, doble vida. Doble vara. El técnico de Ahí lo Egipto. tenés. El personaje, Claro. Así las cosas. Bueno, buena noticia para cerrar, Ahí, Ahí está, mirá. la escena de. Ahí se en están YouTube dando, se está mostrando. las mujeres se están peleando. Lindo. Y Linda ahí escena. Esa es música original. Ah, esto no era un café, estaba medio de joda. Es un café. ¿Esa música pasa en un café egipcio? Sí, sí. Mirá. Es lo que se estila. Y de hecho es de noche, ¿eh? Es de Vos decís noche. café, decís está en la tarde. No, es una situación nocturna. Bueno, muchachos, nos subimos al camello. Nos vamos retirando, ¿les parece? Ahí se descompone está. Hassan. Hay unos tiran unas piñas. Lo estamos viendo en YouTube, ¿cierto? Claro. No son buenos boxeadores, ¿viste? Eran medio tiros, medio, Sí, así. sí, medio manotazo al aire. Sí. Manotazo al aire. Claro, sí. Decoté. Para cerrar con lo más amable que es el premio, Y que Tutankamón es lo enseguida- salvó a. Es cierto, sí, su hermano gemelo, lo que más tenía a mano. Dos mensajes finales por mi parte que me manda Brian en el 51 60 51. Alicia, un beso grande. Chicos, qué horrible las calles, cráteres por doquier. Mi ciudad es un desastre. Y se pregunta Alicia qué quedó de tantos años de trabajo del señor Llanesa y de su esposa. Por su parte, Benja opina al respecto y dice: imagino que con la orden de un juez se pueden embargar esos fondos a favor de los empleados, lo mismo que habilitar el pago de las cuentas embargadas. Esto en relación a, la puerta de salida que están tratando de encontrar, al menos en lo inmediato, trabajadores de Autofarma, que es cobrar sus salarios. El mensaje de Benja. Ha llegado el momento del sorteo, amigos. Momento del sorteo, música de show y emoción para sortear las pastas de Buon Appetito. Buon Appetito, fábrica de pastas artesanales, pasión por lo artesanal, ravioles, ñoquis, lasañas, sorrentinos, canelones y mucho más. Pastas frescas caseras que transforman cualquier comida en un momento especial. Hace tu pedido al 2966 41 72 44 o pasá por su único local en Comodoro Rivadavia 430 o buscalos en Instagram como @buonapetito_rgl. Buon Appetito, pasión por lo artesanal y las pastas, amigos. Bueno, nos han pasado un montón de recetas. Espero que haya escuchado con atención Fer Tornú, que es el presidente de esta cooperativa, que andaba medio apestado, ¿viste? Y yo le dije, tenés que comer bien, dame bola, haz lo que te digo. Hoy le vamos a preguntar a los oyentes, a ver qué consejos te dan. Bueno, nos dieron muchos consejos hoy, ¿eh? Pasando del apio al jengibre. Al jengibre, exactamente. Bueno, de todo, todas las recetas, lo que no puede faltar en una sopa para la consigna del día de hoy. Y bueno, los que participaron, obviamente que tienen premio. Le mandamos un abrazo grande a José 462, amigo, que nos mandó un mensajito, recién lo acabo de ver, me entró por la ventana. José querido, que cuenta que su abuela les hacía sopa con mucha verdura y ají chileno. Como nuevo quedaba, dice, con eso. Con el ají chileno, ahí está, lo picante levanta. Bueno, vamos derechito. Señoras, señores, el ganador o la ganadora de las pastas de Buen Apetito este mediodía es... Sandra. Fuerte el aplauso para Sandra, vamos. Arriba esas palmas, Sandra. Que se muevan esos ñoquis, que se muevan esos canelones, que se muevan los ravioles. A ver esos ravioles. Se menean los ravioles de Buen Apetito. Presea. Ay, presea el canelón. Qué manera de preciar. Qué rico los canelones de Buen Apetito. Bueno, son de Sandra, Los canelones tienen dueño y son tuyos, Sandra. Lo único que tenés que hacer es pasar por Buen Apetito con tu DNI. Tenés que mandar los últimos 3 acá a la radio, porque no los vi, los últimos 3 de tu DNI. Mandá los últimos 3 del DNI y cuando los mandes, ahí recién podés ir a Buen Apetito a retirar
a partir de hoy hasta el domingo, de martes a domingo, Buen Apetito abre sus puertas, así que podés ir a morfar hoy mismo, si querés, si es que llegas a tiempo. Beso grande para Sandra. Buen provecho, Sandra, y gracias a todos los oyentes que participan a diario. Cerramos breve, cierran 30 segundos Brian y Rodri, así tienen un recreo hasta la 1 que llega Laura Androne a conducir Siempre Llegué Tarde. Esta es la temporada 11 de Arriba el Día. Si no te enteraste, es martes 18 de agosto de 2026. En la producción está Sandro Díaz. En el móvil Julián Quirós. Estaba haciendo declaraciones el gobernador. Todo eso está en vivo en nuestras redes. En la redacción, Fer Tornú y Tony Villanueva. Aquí al aire, quien les habla, Leandro Dolan, junto con Rodrigo Redondo y Héctor Nica Mancilla. En streaming, en YouTube, nuestro compañero Rodrigo Poloni y Juli Quirós en la calle ahora, pero conduciendo más temprano, Buenos Días Malvinas. Que tengamos una buena semana es mi deseo con el que abríamos y, al menos por mi parte, con el que quisiera cerrar también. Buen martes a todos. Rodri y Nica, nos reencontramos mañana. Mañana, como siempre, pasadas las 9:30 y antes de las 10 de la mañana, te vestís de verde y te quedás en la 100.9 porque volvemos con Arriba el Día. Que tenga lindo día.